Hola, hola, buen día, bienvenidos. ¿Qué tal? Estamos acá en un webinar de, esta vez, repaso de cómo generar el aguinaldo de junio 2023, ahora máximo a pagar el 30 de junio. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. Este va a ser un webinar más bien explicativo, no tan interactivo. Sí vamos a tener el chat abierto para que puedan hacer alguna consulta. Va a estar este webinar a cargo de Fernando, de Alexis y de Gabriela. Así que bueno, les doy la bienvenida a ellos y estamos prontos ya a comenzar. Hola Fer, hola Gaby, hola Alexis. Hola, Hola, buen día para todos. hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar, como dijo Matías, de el sueldo anual complementario. Efectivamente, eh, y es propicio en esta oportunidad porque estamos ya a espera del pago de este salario anual complementario como tal. Quiero comentar que lo estamos haciendo tal cual como lo habíamos planificado el año pasado, en vista de que en junio del 2022 salió publicado en la FI la guía 28, en la cual notifica que para efecto de la presentación de el 931 por medio del libro solo digital, debemos desglosar el SAC como tal como dos tipos de conceptos. Esto lo quiero explicar de manera introductoria para que sepan el por qué va a ser el proceso con respecto a nuestro sistema, tanto en el sistema SaaS y como en el sistema SQL, que es el instalado, o el sistema SaaS, por supuesto, el sistema web, en el cual debemos crear dos tipos de conceptos para poder liquidar a los legajos, aquellos que tengan, por supuesto, los días del semestre completo en este primer semestre, valga la redundancia, y por supuesto, aquellos que tengan el semestre incompleto. Cuando digo esto, quiero decir son aquellos legajos que ingresaron después del 1 de enero del 2023. Por supuesto, debe liquidarse con otro tipo de concepto, ¿no? Esto tiene que ver más que todo con la relación de concepto en AFI y libro solo digital, el cual debe estar relacionado aquellos que tengan el semestre completo con SAC 1 o SAC primer semestre, que sería el 120.001, y aquellos que tengan el semestre, los días trabajados incompletos como tal, o que ingresaron a mediado del semestre, tiene que estar liquidado con un SAC proporcional. Tal cual un SAC proporcional muy parecido o idéntico el que utilizamos de manera habitual para liquidaciones finales o de egresos, ¿sí? Esto lo va a explicar más claro después Fernando, por supuesto, que va a estar a cargo de este webinar. Bien, Ale, Aprovechando, sí, dime. no, una cosita que como siempre lo estamos grabando, así que por eso no se preocupen, todos los que han dejado su mail al anotarse, se lo enviamos a esa casilla de correo. Y la explicación va a abarcar tanto lo que es el sistema Onvio SaaS en la nube como el instalado on-premise. Ahora sí, dale. Es correcto. Y aprovechando esta oportunidad, vamos a dar este webinar informativo, más que todo, el día de hoy, en vista que ya tenemos disponible en el sistema por la web la actualización correspondiente a la RG 5374-2023, la cual habla, por supuesto, de la excepción del SAT de aquellos legajos que tengan o aquellos trabajadores que tengan, por supuesto, un promedio del semestre como tal menor a 880,000 pesos. Aquí Fernando va a explicar de manera cómo es el proceso a llevar en nuestro sistema, tanto en el sistema web como en el sistema instalado, por supuesto, qué es lo que debemos tomar en cuenta una vez que tengamos liquidado el salario anual complementario. Bien, quiero que sepan que esta última parte, que es la parte que tiene que ver con ganancias de cuarta categoría, va a ser una parte explicativa solamente del sistema, o sea, cómo vamos a proceder a crear la liquidación, qué es lo que debemos tomar en cuenta para esto. No vamos a explicar qué debe devolver, cuánto es el importe, ni mucho menos, pues no podemos llevar un caso como tal en este webinar porque cada caso es un particular, ¿no? Entonces va a ser más que todo enfocado en nuestro sistema, ¿bien? Bueno, ahora sí le damos la bienvenida de manera formal a Fernando, que va a ser el encargado de este webinar y estamos todos por el chat. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, buen día para todos nuevamente. Voy a proceder en principio con compartir pantalla de lo que tiene que ver con el sistema web, sí, en este caso Onvio. Bien, por favor,
alguien que me indique si la pantalla se está viendo. Sí, Fer, ahí vemos la pantalla de Bien. liquidaciones. Perfecto, exactamente. Bueno, en principio vamos a hacer un repaso general, sí, de acuerdo al instructivo que se encuentra en circulación, de aspectos a tener en cuenta en principio antes de crear el concepto de SAC, o en el caso de que ya lo tengan creado, también es conveniente repasarlo. Sí, en principio, para la liquidación de SAC, sí tenemos en cuenta que existen clases y tipos de liquidaciones. En este caso, para lo que tenga que ver con el cálculo de SAC, debemos corroborar si desde configuración, tablas de liquidaciones, clases de liquidación, ¿sí? Que en principio se encuentre creado la clase de liquidación aguinaldo, ¿sí? En este caso acá en mi sistema lo vemos que se encuentra creado. En caso de que no lo estuviera, se procede desde agregar, ¿sí? Se le agrega el código AGU y la descripción en este caso que corresponda, puede ser aguinaldo, ¿sí? O alguna otra que lo identifique. Luego se le da a aceptar y queda la clase de liquidación agregada. Esta clase de liquidación lo que hace o cómo funciona dentro del sistema es como un tipo de etiqueta, sí, que funciona como criterio de búsqueda de liquidaciones anteriores, ¿sí? Sobre las cuales luego se asigna cada tipo de liquidación, ¿sí? Bien, en principio, dicho esto, el próximo paso, una vez creada la clase de liquidación, sería asignársela a aquellos tipos de liquidaciones que nosotros querramos formar parte de la base de cálculo de SAC, ¿sí? También desde el mismo lugar, desde el botón de configuración, tabla de liquidaciones, tipos de liquidación. Bien, en este caso los tipos de liquidaciones, mejor dicho, que se aconseja, digamos, asignar la clase aguinaldo son mes normal, ¿sí? Primera quincena, segunda quincena y mes y segunda quincena normal. Si hubiera alguna otra que también se la quisiera incluir como base de cálculo para el SAC, se la asigna. Esta asignación se hace de la siguiente manera, ¿sí? Voy a dar el ejemplo, por ejemplo, con lo que es mes normal. Si nos posicionamos sobre el tipo de liquidación y le damos modificar. En este caso, dentro del campo que dice clase de liquidaciones a las que aplica, vamos a encontrar, en mi caso yo ya la tengo tildada, pero además de las que vienen por defecto o que se le haya tildado en algún otro momento, tildamos, ¿sí?, lo que es clase aguinaldo. Le damos a aceptar, aceptar nuevamente y repetimos lo mismo con el resto de los tipos de liquidaciones que querramos incluir dentro del cálculo, ¿sí?, para SAC, ¿sí? Le damos tildar en clase aguinaldo, aceptar y aceptar nuevamente. Bien. Eso, en principio, para lo que tenga que ver con, digamos, la parametrización inicial de lo que tenga que ver los clases y tipos de liquidaciones para el cálculo de SAC. Hecho esto, el próximo paso sería definir, sí, establecer el concepto de SAC primer semestre. Como dijo Alexis en un principio, este concepto deberá estar, digamos, dividido en aquellos legajos, o mejor dicho, para el uso en aquellos legajos que tengan el semestre completo y uno proporcional diferente para aquellos que no lo tengan, ¿sí? Que hayan iniciado su trabajo o el periodo, digamos, con el semestre ya en curso o tengan algún tipo de liquidación final. En este caso, vamos desde la grilla de conceptos, ¿sí? Desde conceptos, y acá ubiquemos, desde el instructivo se sugiere el concepto 2510 para lo que es semestre completo, ¿sí? Yo en mi caso lo tengo creado, pero generé otro aparte para hacer la demostración, ¿sí? En mi caso 2511, ustedes pueden tomar el mismo como 2510. Para la, digamos, creación o modificación en tal caso se hace obviamente desde agregar, ¿sí? Los va a llevar a la pantalla que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que es la de las características del concepto. En este caso el código será 2510. Si le dan tabular, le va a asignar un número de orden por defecto, sí, que es el mismo código más un dígito más. Dentro de lo que es la descripción, pueden asignarle la que ustedes, digamos, consideran necesario para identificarlo. Este tipo de concepto va a ser remunerativo, de vigencia permanente, ¿sí? La distribución del centro de costo en general se deja establecida por defecto que sea desde los legajos. Y acá una cuestión a tener en cuenta, ¿sí?, que son los tipos de liquidaciones asociadas. En este caso solamente hay dos ítems, ¿sí?, seleccionados, y va a decir SAC primer semestre, ¿sí?, que esto ahora lo vamos a verificar nuevamente de que esté creada el tipo de liquidación SAC primer semestre, y liquidación final. ¿Por qué tenemos liquidación final también asociada a lo que es SAC de primer semestre?
porque en aquellos casos que el legajo tenga su fecha de egresos, es decir, su liquidación final, al 30 de junio, ¿sí? O al 31 de diciembre en el caso de que sea de segundo semestre. Entonces, este concepto va a entrar en funcionamiento porque su periodo del semestre, es decir, su cantidad de días trabajados va a ser igual a 180, por lo tanto el semestre será completo, ¿sí? Por eso también se le asigna la posibilidad de incluirla dentro de un tipo de liquidación final. Dicho esto, pasamos a lo que es la relación del concepto de AFIP, ¿sí? Para los casos puntuales de los legajos con el semestre completo, la asociación en AFIP será con el código 120.001, ¿sí? Que es SAC de primer semestre. Esto es así ya que AFIP toma como base, digamos, preestablecida en este concepto de 180 días, ¿sí? Después, cuando veamos el concepto proporcional, veremos que la relación es distinta en este caso. Bien. Por último, en esta parte de características tenemos lo que es la configuración de ganancia en el caso de aquellos usuarios que estén utilizando ganancias automático, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los conceptos de SAC de primer semestre, tanto sea de completo o semestre proporcional, deberán tildarse dentro del campo SAC 1, ¿sí? Caso diferente para los conceptos de SAC de segundo semestre van en el campo SAC 2. Recordemos que esto lo podemos hacer tanto desde la modificación del concepto o desde la configuración, ¿sí? De ganancias automáticas. Es exactamente lo mismo de un lado o del otro. Importante en este caso, para lo que vamos a ver a posterior, lo que tenga que ver con la definición de la fórmula, que tenga tildado el check de informe importe, ¿sí? Esto nos va a brindar la posibilidad de que en el caso de que el cálculo automático que genere el concepto no lo consideremos correcto, ingresarle por importe un cálculo que nosotros hayamos realizado, mejor dicho, internamente. Ahora sí, si procedemos a la fórmula, ¿sí? Yo en este caso lo dejé por importe, pero lo voy a eliminar, ¿sí? Y vamos a generar la fórmula que viene por instructivo, ¿sí? Para el caso de el SAC de primer semestre, pero completo, para legajos que hayan trabajado el semestre completo. Por instructivo, en principio viene con un tipo de, una estructura de fórmula que hace un condicional, ¿sí? Que va a validar primero una determinada condición y de acuerdo a eso va a generar un cálculo u otro, ¿sí? En principio, para generar la estructura, vamos desde el desplegable operadores y seleccionamos sí, entonces y si no, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que si se cumple o no la condición que incluyamos, mejor dicho, dentro del sí, va a generar un cálculo por verdadero o un cálculo por falso, que sería en el sí no. Bien, de acuerdo a esto, dentro del condicional sí, si ustedes los ven en el instructivo, va a tener una cláusula que es AND, es decir, que va a verificar dos tipos de validaciones. Por un lado, va a ser la siguiente que voy a mostrar. Va a verificar que la cantidad de días del semestre, esto lo vamos a buscar desde el desplegable días, ¿sí? Cantidad de días del semestre, y acá le damos agregar. Que sea menor, los operadores lo buscamos desde el campo operación, ¿sí? Y seleccionamos menor, que sea menor a 184. En este caso es una constante. Las constantes o numéricos lo buscamos desde aquí, ¿sí? Desde el desplegable numéricos, unidad, importe o cantidad, en este caso 184. Fijémonos que si le damos a agregar, la validación que hace es que en el periodo que estemos liquidando, ¿sí? Valide si se trata de en la cantidad menor a 184. 184, recordemos, es la cantidad de días del segundo semestre, por lo tanto, si da menor a esto, corresponde al primer semestre. La segunda validación, que también va a verificar, es que los días trabajados, ¿sí? de base 180 de cada legajo sea igual a 180, ¿sí? Si da 180, en ese caso va a saber que el legajo tiene el semestre completo trabajado, ¿sí? Esto lo buscamos desde el desplegable bases, aportes y contribuciones automáticos, ¿sí? En este caso vamos a ubicar días en el semestre base 180, pero no visible. Esto, tanto el visible como el no visible, digamos, funcionan de la misma manera, nada más que uno lo hace justamente visible en el concepto y el otro no, ¿sí? Entonces, seleccionamos no visible, le damos a agregar, y en este caso la operación que necesitamos buscar es que sea igual a una constante de 180 días por tratarse, ¿sí? Del primer semestre, pero con base 180. Perdón, desde el desplegable numéricos, unidad de importe o cantidad, 180. Le damos a agregar y ahí tenemos ya la primera parte del condicional
armado, ¿sí? En este caso va a verificar ambas. Si en el caso de que alguna de las dos no se verifique, es decir, que sea falsa, directamente no va a pasar al entonces, es decir, el verdadero, sino que se va a ir por el si no, ¿sí? Entonces, vamos en esta primera parte a lo que es el campo del cálculo entonces. Para este caso, vamos a verificar que dentro del cálculo entonces nos da dos posibilidades. Una es metiendo también otro condicional que es sí, si no y entonces, y ahora le voy a mostrar el por qué. ¿Sí? También desde, primero, posicionándonos sobre el campo entonces, cuando está, digamos, coloreado, vamos al desplegable operadores y ubicamos sí, entonces y si no, y le damos a agregar. ¿Sí? Ya ahí nos muestra o nos arma la estructura dentro del entonces de otro condicional. ¿Qué es lo que va a verificar en este caso? Es lo que le mencioné antes. Si el cálculo automático que genera el concepto no lo consideramos correcto, podemos ingresar un valor por importe, ¿sí? Y que liquide eso. En este caso debemos asignarle tal función al concepto que es de esta manera. Es decir, si el código de concepto, o sea, 2510 en este caso, en el mío 2511, ¿sí? Código de concepto por importe, ¿no? Del 2511 es mayor, en este caso, a 0, es decir, que tiene un valor positivo, lo que va a hacer es calcular lo que nosotros le hayamos ingresado desde el campo importe, ¿sí? Es decir, eso se lo damos acá. Es decir, que si esto se cumple, es decir, esta validación, lo que hace es liquidar el valor por importe que le hayamos ingresado, ¿sí? Que sería esta parte de la fórmula. Si esto no se cumple, es decir, que es igual a 0 o menor a 0, en general esto va a quedar igual a 0, lo que va a hacer es el cálculo automático. Este cálculo automático queda definido de la siguiente manera. Es decir, aquí tenemos dos opciones. Una, en el caso de aquellos usuarios que vengan utilizando el concepto 9000 o el concepto 900, ¿sí? Que acumula el total de haberes remunerativos, ¿sí? Eso lo que nos hace es como, digamos, impedimento en algún punto es que hayamos liquidado desde enero a la fecha, ¿sí? En todas las liquidaciones el concepto 9000, ¿sí? Eso es una opción. Y si no, la otra es utilizar el operador total haberes remunerativos que tiene el sistema, que lo que hace es buscar de ahí hacia atrás el total de haberes remunerativos y ubicar el mejor, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Yo, en este caso, por instructivo, se sugiere utilizar el operador total haberes remunerativos, así que lo voy a demostrar de esa manera, ¿sí? Ese operador es un tipo de dato que se obtiene desde la liquidación, es decir, desde el desplegable de datos de liquidación, y ubicamos, ¿sí? Total de haberes remunerativos. Pero en este caso, lo que vamos a buscar es hacia liquidaciones anteriores, ¿sí? Total de haberes remunerativos, liquidaciones anteriores. Como lo vimos anteriormente, y aquí es donde entra en juego la clase de liquidación, ¿sí? Vamos a seleccionar aquellas liquidaciones que tengan asignada la clase aguinaldo, ¿sí? Lo tomamos de acá. El tipo de cálculo que va a generar al ubicar esas liquidaciones va a ser ubicar el mejor, ¿sí? Dependiendo del cálculo que hagamos. En este caso nos interesa que traiga el mejor, puede ser una suma o algún promedio, pero en este caso al tratarse de SAC, voy a ubicar el mejor. La referencia en la búsqueda que va a ser hacia atrás va a ser dentro de lo que es absoluto año en curso, que nos posibilita indicarle dentro del periodo actual que estamos liquidando, es decir, 2023, designarle los meses, el rango de meses, mejor dicho, que va a buscar hacia atrás, ¿sí? Esas liquidaciones. En este caso va a ser 0,1 por tratarse de enero y 0,6 por tratarse de junio, ¿sí? Entonces, una vez que cargamos estos datos, le damos a agregar y fíjense que acá trae total haberes remunerativos de la clase aguinaldo de enero a junio y que de esa búsqueda me traiga el mejor. Ahora, en este caso, que simplifica bastante la fórmula, al tratarse de legajos que tienen el semestre completo, se supone que los 180 días los tienen trabajados, ¿sí? Entonces, directamente no hay que hacer ningún tipo de división por 180 ni multiplicar por días trabajados, sino que directamente, en este caso, se divide por 2, ¿sí? Por tratarse de la primer cuota de aguinaldo. Esto lo buscamos desde la operación división, ¿sí? Seleccionamos división y vamos a el desplegable numéricos, unidad de importe o cantidad y colocamos o ingresamos el 2, ¿sí? En este caso, ya la mejor remuneración la va a dividir por 2 y ahí te va a llevar el cálculo automático. Después, en el si no, ¿sí? Que sería en el cálculo
que se daría como falso de la primera validación que nosotros cargamos, es decir, que si alguna de estas dos no se cumple, ya sea porque es de segundo semestre o porque no tiene el total de días en el semestre trabajado, lo que va a hacer es calcular al concepto en cero, ¿sí? Entonces, de esa manera, si tuviera el concepto, mejor dicho, el legajo, una cantidad de días en el semestre menor a 180, no se va a liquidar este, pero sí se va a liquidar el concepto que hayamos creado posteriormente de SAC proporcional, ¿sí? Entonces, directamente acá le agregamos desde numéricos unidades un 0, ¿sí? Es decir, que si no se cumple, directamente que liquide al concepto en 0. ¿Sí? Nada más que esto, si lo quieren, digamos, ver completamente, desplegamos la fórmula, ¿sí? Y ahí tienen la fórmula completa con el primer condicional. En el entonces, la posibilidad de incorporar un importe, ¿sí? Ingresando su valor, o directamente, en ese caso, que calcule automáticamente el valor de SAC, ¿sí? De esa manera queda definida la fórmula de SAC primer semestre para aquellos legajos con el semestre completo. Una vez definida la fórmula, le damos a aceptar y también aceptar en este caso, ¿sí? Importante agregar este concepto en la agenda de todos los legajos que tengamos, ¿sí? Que eso también lo vamos a revisar en este momento, lo vamos a demostrar. Tenemos dos opciones, puede ser desde conceptos o desde legajos. Vamos a hacerlo, en este caso, desde legajos, ¿sí? Sería la agenda o conceptos predeterminados, depende del sistema en que estemos hablando, ¿sí? Si es el instalado o el web. En este caso, vamos a ir a conceptos predeterminados. Vamos a elegir, en mi caso, lo más directo es como al tratarse de un solo concepto, vamos a ir por concepto y aquí podemos o buscarlo desplegando toda la grilla, ¿sí? O filtrándolo desde la columna de código. En este caso lo ubicamos acá, concepto 2511, lo seleccionamos y acá presionamos en seleccionar. Acá, fíjese que en este momento en mi empresa no lo tengo asignado a los conceptos predeterminados de ningún legajo. Entonces tenemos la opción de, lo más directo es desde la flecha que aparece aquí, tildar y nos abre la posibilidad de agregar usando filtro de legajos, sino desde la palabra agregar, pero lo que nos hace es ir agregando legajo por legajo, digamos de manera individual, ¿sí? Lo más práctico es desde la flechita y luego en agregar usando filtro de legajos. Bien, en este caso lo que nos va a abrir es un cuadro de diálogo que vamos a ingresar en filtrar legajos, ¿sí? Que acá nos abre la pantalla de filtros, ¿sí? Siempre hablando desde los legajos. Acá tenemos tres filtros aplicados. En general puede ser que se le aplique directamente a todos los activos, ¿sí? O directamente a alguno que tenga por alguna liquidación final. En ese caso quitamos, ¿sí? El que tenga que ver con deshabilitados y dejamos activos e inactivos. Para agregarlos a todos de una sola vez, vamos desde acá, desde lista de legajos, seleccionar lista de legajos y aquí fíjese que nos despliega todos los legajos que nosotros tenemos. Acá de una sola vez tildamos seleccionar todos, le damos a aceptar y acá abajo nos aparece todos los seleccionados, en este caso 20. Le damos a aceptar, ¿sí? Y acá nos va a solicitar si que ingresemos una fecha desde, se entra en aplicación, ¿sí? Este legajo para liquidarlo. Lo conveniente es ponerlo lo más atrás posible en el periodo que estemos liquidando, ¿no? ¿Sí? Desde enero de este año. También podría hacerlo desde 1 de junio, pero lo conveniente es desde enero, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta es que en estos dos tildes, los dos cheques que encontramos acá abajo, importante dejarlo en agregar a los conceptos predeterminados existentes, ¿sí? Porque en el caso contrario de tildar en blanquear, lo que va a hacer es eliminar todos los conceptos que ya tenga cargados el legajo e incorporar este nuevo. Entonces, lo conveniente es dejarlo en agregar a los conceptos ya existentes. Acá, como tenemos habilitado el check de informe importe, nos va a solicitar que agreguemos un importe. En este caso, con agregar el valor 0 nos va a permitir ingresarlo, ¿sí? Le damos a aceptar y fíjense que se despliega toda la lista de legajos seleccionados a este concepto. Por último, le damos a aceptar y ya de esa manera queda agregado ese concepto a la agenda de estos legajos, ¿sí? Entonces, eso con lo que tiene que ver en lo respectivo a los legajos de semestre completo, ¿sí? Para aquellas personas que hayan trabajado en semestre completo. Como dijimos en un principio, por una cuestión de, digamos, una exigencia desde AFIP, conviene discriminar los conceptos, por un lado de semestre completo, con otros de proporcionales, sí que es lo que vamos a proceder a continuación
a crear el nuevo concepto para semestres proporcionales. Desde el instructivo se sugiere el concepto 2515, ¿sí? Yo lo tengo creado también acá, pero para la demostración lo vamos a hacer con el concepto 2516, ¿sí? Ustedes lo pueden agregar, ¿sí? Desde agregar, y los va a llevar a la misma pantalla que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que si fuera por modificar. Entonces, las características de este concepto van a ser bastante similares a la del primer concepto creado, ¿sí? 2510, nada más que, bueno, va a diferir en el código el número de orden. Aquí lo que tenga que ver en la descripción, algo que identifique que sea proporcional, ¿sí? Al momento de buscarlo. También va a ser un tipo de concepto remunerativo. Después, la vigencia también va a ser permanente, la distribución por centro de costos, la que viene por defecto que sea por legajo, y en cuanto a las liquidaciones asociadas, de igual manera, ¿sí? SAC de primer semestre, en el caso de que se necesite incluirlo dentro de ese, porque el legajo está activo, pero ingresó a mediados del semestre, o en el caso de una liquidación final, ¿sí? Porque tiene un egreso, ¿sí? Que no completa el semestre. Lo mismo, tildamos ambos, le damos a aceptar. Aquí lo que mencioné en un principio es la diferencia en la relación, ¿sí? Del concepto con AFIP. Todo concepto de SAC, en este caso que sea proporcional, tanto primero o segundo semestre, va a estar relacionado al concepto 120.003, que es SAC proporcional, ¿sí? Eso siempre y cuando sea proporcional. Ahora, referente a lo que tenga que ver con la configuración de ganancia, misma configuración que vimos para el primer concepto 2510, ¿sí? Al tratarse del primer semestre va tildado como SAC 1. Aceptamos, y aquí, además de informar importe, como vimos en el concepto 2510, vamos a tener que informar también la cantidad. Esto es porque en los casos de ser semestre proporcionales, cuando uno se informa este concepto en AFIP, AFIP va a determinar, de acuerdo a esa cantidad de días, en esa cantidad vamos a informar la cantidad de días trabajados en el semestre, va a tomar como base de cálculo de proporción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el legajo tuviera, de los 180 días trabajados, tuviera 90, 95, 100, ¿sí? Lo vamos a informar en la cantidad de ese importe. Entonces, le habilitamos este tilde en informe cantidad. Ahora, procedamos con la definición de la fórmula, ¿sí? De este concepto. Vamos a eliminar esto, que yo lo dejé definido para que me deje guardar el concepto. Y es bastante similar en cuanto a estructura, ¿sí? Del concepto 2510, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cuáles son las diferencias. En principio también va a tener una estructura de condicional, ¿sí? Es decir, desde operadores, sí, entonces y si no, lo seleccionamos y le damos a agregar. Dentro de el condicional sí, vamos a tener una cláusula también igual a la anterior, que es AND, es decir, que se deben cumplir dos condiciones. La primera va a ser que la cantidad de días del semestre, al igual que en el otro concepto, sea menor a 184 por tratarse del primer semestre. Esto lo ubicamos desde el desplegable días, cantidad de días del semestre, agregar. Que sea menor desde operación, ubicamos al menor, a 184 desde numéricos, ¿sí? 184 lo agregamos, es decir, la primera condición que debe cumplir es que la cantidad de días del semestre donde se está liquidando sea menor a 184, ¿sí? Por lo tanto, determina el sistema que se trata del primer semestre. La segunda condición es que los días trabajados que posea ese legajo, o cada legajo, sean menores a 180, ¿sí? Si esa condición se cumple, significa que el legajo no posee todo el semestre completo trabajado. Esto lo buscamos, al igual que hoy, desde el desplegable bases, aportes y contribuciones automático. También, pero en este caso, al tratarse de un semestre proporcional donde debe visualizarse los días trabajados, ubicamos días en el semestre base 180 para base imponible, en este caso, visible, ¿sí? Le damos a agregar, y en este caso deberá ser menor a 180. Buscamos el desplegable días, numéricos, unidad, importe o cantidad, y 180. Bien, en principio la primera parte del condicional, donde deben cumplirse ambos, está definida, ¿sí? Ahora vayamos a replicar en la parte del entonces, que sería el cálculo verdadero, es decir, si se cumple esta condición, también, como en el 2510, un condicional que nos permita ingresar, en tal caso, el valor por importe que nosotros querramos, ¿sí? En este caso es, si el concepto, el mismo que estamos liquidando, es decir,
por importe, ¿no? Si el concepto 2515, en mi caso 2516, es mayor a 0, es decir, que le ingresamos un valor positivo, ¿sí? O asignamos la operación mayor, vamos a numéricos, le asignamos el 0. Si esto es mayor a 0, es decir, porque nosotros ya habremos ingresado un valor, entonces liquida ese valor. Es decir, desde datos del concepto, importe, el mismo concepto actual es lo que va a estar liquidando. Si este valor, como dije anteriormente, es menor a 0 o igual a 0, lo que va a hacer es hacer el cálculo automático dentro del si no. Aquí es donde entra en juego, digamos, la diferencia entre el semestre completo y el proporcional, ¿sí? Al igual que el anterior, tanto usando el concepto 9000 en el caso de tenerlo liquidado o el operador total de haberes remunerativos, vamos a definirlo de igual manera, ¿sí? En este caso, el total de haberes remunerativos desde datos de liquidación, total de haberes remunerativos, siempre llamando a liquidaciones anteriores de la clase aguinaldo, que el cálculo que haga es obtener el mejor, ¿sí? La referencia de búsqueda va a ser absoluto año en curso y vamos a asignarle, ¿sí?, los meses, o el rango de meses, mejor dicho, ¿sí? 0,1 por enero y 0,6 por junio. Le damos a agregar y ya tenemos la primera parte, que es el criterio de búsqueda que va a hacer el sistema. En este caso ya no va a ser directamente dividido 2, ¿sí? Porque ya tenemos diferentes días, es decir, no va a ser base 180, sino de acuerdo a los días trabajados que tenga el legajo. Aquí lo primero que hay que hacer es dividirlo por 180, ¿sí? Siempre de acuerdo a lo que determina FIP, el semestre va a ser siempre sobre base 180. Entonces, toda remuneración que encuentre va a dividirla desde operación, división, ¿sí?, por una constante de 180 en este caso. Le damos a agregar, ingresamos, ¿no?, lo que es 180 y le damos a agregar. Esa remuneración la va a dividir por 180 y la va a multiplicar, ¿sí?, por los días trabajados que tenga el legajo, que va a ser un operador similar, ¿no?, sino exactamente igual a este que pusimos acá arriba, de bases, aportes y contribuciones, días del semestre, base 180. Es decir, la operación de multiplicación vamos a ubicar dentro del desplegable bases y aportes y contribuciones automáticos, días en el semestre también visible en este caso, días en el semestre base 180 y le damos a agregar, ¿sí? En este caso, una vez que haga este cálculo, lo que va a hacer es, por tratarse de una de las cuotas, dividirlo por 2, ¿sí? Lo mismo, operaciones, división, y dentro de numéricos vamos a asignarle el número 2 para que divida en 2 este cálculo. Esta sería la parte automática del cálculo del concepto. Entonces, lo único que nos restaría es definir en 0 en el caso de que no se cumpla este primer condicional, ¿sí?, desde numéricos, ¿sí?, siempre posicionándonos sobre el campo que queremos que haga, digamos, incidencia en lo que vamos a ingresar. En el campo si no, numéricos, unidad, y le damos en 0, agregar directamente, ¿sí? Entonces, de esa manera le muestro de manera completa, ¿sí?, cómo queda determinada la fórmula. Entonces, una vez hecho esto, podemos aceptar, ¿sí?, el concepto, aceptar nuevamente acá. De la misma manera, ¿sí?, habrá que ingresar este concepto a los conceptos predeterminados o la agenda, ¿sí?, de cada legajo, ¿sí? Lo mismo, repito de manera rápida, desde legajo, conceptos predeterminados, por concepto en este caso, buscamos el 2515 o 2516 en mi caso, ¿sí?, está un poco más arriba, acá, lo seleccionamos, presionamos seleccionar acá arriba, y desde la flecha, agregar usando filtro de legajos. Acá nuevamente en filtrar legajos, seleccionamos, ¿sí?, todos los legajos que en este caso creamos convenientes, ¿sí?, sean tanto activos como inactivos. Lista de legajos, seleccionar todos, así lo hacemos de una sola vez, aceptar y aceptar nuevamente. Repetimos el mismo caso, ¿no? La fecha desde el cual se entra en vigencia este legajo es desde el 1 de enero de 2023. Acá la cantidad, fíjese que habilitamos la parte de cantidad, le vamos a poner 0 en este caso, e importe. Tengan en cuenta que la cantidad deberá ingresarse por, digamos, novedades, o directamente dejarlo establecido desde los conceptos predeterminados, pero, digamos, en cada legajo será diferente, ¿no?, cada cantidad de días del semestre trabajado. Le damos a aceptar y ahí quedan agregados, sí, ya todos los legajos.
aceptar por última vez y listo. Ya en esta parte tenemos creados ambos conceptos e ingresados en los conceptos predeterminados de todos los legajos. Bien, otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Para lo que se refiere a la liquidación, más que nada parametrización de los conceptos de SAC en estos casos, es, en el caso de encontrarse utilizando bases imponibles automáticas, ¿sí? Lo que hay que hacer es ingresar, es decir, incorporar estos conceptos dentro del configurador de bases imponibles automáticas para que lo reconozca como concepto de aguinaldo, ¿sí? De esta manera, lo que vamos a hacer es, desde conceptos, ingresar a configuraciones automáticas, bases imponibles automático, y aquí nos abre el configurador de bases imponibles, ¿sí? Dentro del campo conceptos de aguinaldo, sí, ustedes pueden ver que yo ya tengo conceptos que vienen, que yo ya tenía creado, que en este caso son el 25, 10, 15, para lo que tenga que ver primer semestre, ¿no? Para efectos demostrativos, los dos conceptos que yo estuve utilizando fueron el 25, 11 para SAC de primer semestre, ¿sí? Lo buscamos y lo tildamos, ¿sí? Y 25, 16 proporcional también, lo buscamos y lo tildamos. Le damos a aceptar. Fíjense que ya cambió de 6 a 8 ítems seleccionados. Si volvemos y mostrar seleccionados, ubicamos sí 2511 y 2516. Esto lo que hace es habilitar dentro de la liquidación de SAC en este caso, nuevos conceptos de bases imponibles automáticas que van a formar parte de la base de cálculo, ¿sí? De aportes y contribuciones. Una última cosa antes de proceder con un ejemplo de, digamos, la creación, ¿no? De una liquidación de tipo SAC, es verificar sí, que tengamos creada una liquidación de tipo SAC primer semestre y SAC segundo semestre. Esto es desde configuración, tablas liquidaciones y tipos de liquidación. En este caso yo la voy a tener creada, pero en tal caso, digamos en el caso contrario, se puede crear, ¿no? Desde agregar, ¿sí? Vamos a ingresar un código, sea SA1, la descripción que corresponda, ¿sí? Y las clases en este caso que deberá aplicar van a ser las siguientes que yo le voy a mostrar dentro de esta, que es SAC primer semestre, debe estar asociada a la clase varios, ¿sí? Esto es lo mismo que hablamos en un principio, ¿no? Esta etiqueta se utiliza de manera genérica para los criterios de búsqueda de liquidaciones anteriores que haga el sistema, ¿sí? Pero debe estar tildada en clases a las que aplica, en varios. Ahora que lo estoy viendo, una aclaración, ¿sí? En los tipos de liquidación AFIP, para este tipo de liquidación, al tratarse de una liquidación mensual, ¿sí? Tener en cuenta de tener tildado la que corresponda, ¿sí? En este caso va a ser mensual. Le damos a aceptar y ahí queda definida, ¿sí? El tipo de liquidación SAC de primer semestre. Bien, por último, en este caso creo que ya no me olvido más nada, podríamos generar, ¿sí? Una liquidación de tipo SAC primer semestre desde liquidaciones, ¿sí? En este caso. Bueno, yo tengo acá una serie de liquidaciones ya creadas, ¿no? Dentro de las cuales se incluye SAC de primer semestre, pero vamos a hacer una demostración, ¿no? Vamos a el botón agregar. Y acá nos va a solicitar las fechas de creación de esta liquidación, ¿sí? Al tratarse de un SAC, va a tener que sí ser desde y hasta el 1 al 30 de junio, siempre sí, 1 del 6 del 2023 y 30 del 6 del 2023. Bien, ahora, siempre y cuando se utilicen en cuanto a ganancias ambos criterios, ¿sí? Es decir, el SAC, mejor dicho, fecha de ganancias del mismo mes o por el percibido del mes siguiente, siempre para el caso del SAC va a tener que ser con fecha de ganancias junio, ¿sí? Por más que se esté utilizando criterio de percibido, ¿sí? En este caso por ser SAC, porque por ley se establece que el pago del mismo debe ser dentro del periodo de junio. Entonces la fecha de ganancias queda establecida al 30 de junio. La descripción en este caso pueden ser la que ustedes, digamos, consideren necesario. Yo voy a poner SAC primer semestre, ¿sí? En este caso le voy a poner una D de demostración. En este caso, el tipo de liquidación sí va a ser SAC primer semestre. Y tienen la opción de que si ustedes directamente acá le dan a aceptar, va a llevar a la liquidación todos los legajos activos, ¿sí? En el caso de que quieran filtrar algunos, va a ser desde el check
filtrar legajos, le habilita la opción filtrar legajos acá arriba, ¿sí? Van a presionar acá y de la misma manera que hicimos con los conceptos predeterminados, ¿sí? Vamos a seleccionar los conceptos no, perdón, los legajos a incluir dentro de esta liquidación. Yo, en mi caso, haré del 1 al 9, ¿sí? Por una cuestión práctica, ¿sí? Le damos a aceptar y aceptar nuevamente acá. Y para dejar creada ya la liquidación, le damos a aceptar, ¿sí? Fíjense que aquí aparece ya en estado no liquidada porque aún no la he procesado, ¿sí? En este caso, para liquidarla totalmente, es decir, a todos, podemos ir desde liquidar a todos, ¿sí? O liquidar a no liquidados. Cualquiera de las dos, en este caso, al estar no liquidado, va a liquidar, a procesar, mejor dicho, a todos los legajos. En mi caso, le pongo liquidar a todos, le doy a aceptar, ¿sí? Y va a realizar el proceso. Esperemos unos segundos a que termine de realizar el proceso como para hacer una muestra de cómo queda. De todas maneras lo podemos hacer desde aquí, ¿sí? Pero esperemos que haga el proceso. Fer, todo esto que vos estás contando lo hemos puesto también en los instructivos que los Bien, publicamos ahora en el chat. perfecto, perfecto. Bien, Eh, entonces, en este caso sí, la liquidación ya quedó procesada, ahora aparece como liquidada totalmente, ¿sí? Y vamos a verificar desde recibos novedades por legajo, ¿sí? En este caso, fíjense que en todos los legajos se encuentran liquidados. Vamos a tomar, por ejemplo, alguno, ¿sí? Fíjense que en este caso sí tienen los conceptos 2510, ¿sí? En este caso también me trajo el 2511 porque yo lo agregué, ¿no? Este es en caso de demostración. Este no iría, pero sí en este. Entonces, para verificar la fórmula, ¿sí? Lo que hacemos es, desde la lupa del concepto 2510, tomar. Fíjese que la primera validación que hace es que 181, en este caso, es menor a 184, por lo tanto se trata de primer semestre, y que los días trabajados de este legajo, ¿sí? En este caso tiene el semestre completo, ¿sí? Es igual a 180. O sea, ambas condiciones se cumplen, por lo tanto va por el entonces. Dentro de este entonces tenía que, si este valor ingresado por importe era mayor que 0, liquidaba lo que se ingresaba. En este caso no, porque 0 no es mayor que 0, por lo tanto va por el sí no. Es decir que dentro de esta parte de la fórmula toma total de haberes remunerativos de la clase aguinaldo de enero a junio, el mejor, para este legajo serán 601.315, lo va a dividir por 181 y lo va a multiplicar por 181. Esto, si es dividido 180 por 180, es lo mismo, el cálculo va a ser igual, ¿sí? Y no va a haber problemas a efectos de presentaciones, ¿sí? Y lo va a dividir por 2, mejor dicho, por tratarse de la primera cuota, ¿sí? Y determina un valor en este caso, ¿sí? Que es bastante razonable de acuerdo a lo que trae como base, ¿sí? La mitad. Bien, esto nada más que a efectos de demostración en cuanto a la creación de una liquidación, ¿sí? De SAC. A ver, una cuestión tal vez a tener en cuenta, ¿sí? Si se realiza, depende del criterio que se utilice para la liquidación de SAC, es decir, si se liquida primero el SAC y después la de mes normal de junio, en ese caso, al liquidar primero el SAC, va a tener en cuenta liquidaciones cerradas hasta el momento de su procesamiento, es decir, de enero a mayo, ¿sí? Porque lo que tenga que ver con junio no va a estar liquidado. Caso contrario, si se liquida primero el mes normal de junio y luego el SAC, ahí sí, ¿sí? Habiendo cerrada, lógico, habiendo cerrado la liquidación de junio, va a tener en cuenta, en el caso de que sea la mejor remuneración de junio, esa liquidación, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que tenga que ver con el proceso, no es más que esto, digamos, con lo que tenga que ver con la liquidación en sí. Bien, Matías, no sé si
conveniente, digamos, mencionar el tema de lo referente a la nueva actualización en cuanto a la exención de ganancias, ¿sí? Si lo hacemos ahora o lo dejamos para lo último. Sí, Fer, si querés mencionarlo brevemente y después Bien. por ahí lo repetimos al final. Perfecto. Bien, en cuanto a lo que tenga que ver con la nueva resolución de AFIP, en cuanto a la exención del SAC, ¿sí? En cuanto a ganancias, establece que todas las remuneraciones brutas mensuales del semestre, es decir, el promedio de esas remuneraciones brutas mensuales que tenga cada legajo, si superaran el valor establecido de 880.000 pesos, ¿sí? Si lo superan, el SAC va a quedar completamente grabado y en el caso de que no lo superaran, va a quedar, ¿sí?, exento en ese caso, ¿no? Entonces, el proceso para aplicar, digamos, esta actualización en el sistema es la siguiente, ¿sí? En el caso de la versión web hablando. Les voy a mostrar que con la última actualización se ha incorporado un tipo de liquidación que va a ser de manera extraordinaria, de utilización extraordinaria, ¿sí? Por única vez, que es esta, ¿sí? La que es ajuste SAC RG 5374-2023, sí, que va a ser de aplicación única y tiene, en este caso, una validación, es decir, para que su creación de el mes de 1 al 30 de junio, ¿sí? No va a poder crearse una liquidación de este tipo, ¿no? Con una fecha de liquidación que sea de julio, por ejemplo, ¿no? Es decir, no se las va a dejar crear. Si quieren, vamos a hacer esta muestra y para que ustedes lo puedan ver. Yo ya tengo, ¿sí?, en este caso, mis legajos que he tenido liquidado todo el semestre como prueba. Entonces, el proceso es el siguiente. Agregar, ¿sí? La fecha va a ser siempre del 1 del 6 al 30 del 6. La fecha de ganancias también en este caso va a ser en junio, ¿sí? Por el ajuste, ¿no? Digamos, tiene que ser dentro del periodo de junio, de acuerdo a lo que establece la resolución. La descripción, obviamente, va a ser la que corresponda. Ajuste, en este caso, ajuste SAC, ¿sí? 2023. Acá es donde vamos a seleccionar el tipo de liquidación, que si no la encontramos en la vista previa desde acá, lo podemos ir desde la lupa, ¿sí? Y ubicar ajuste SAC RG 5374, seleccionar. Yo en mi caso voy a filtrar los legajos que tengo, digamos, creados para la muestra, ¿sí? Que van a ser desde el 13 al último, sí, al 20. Lo pueden hacer por rango también, desde hasta, eso es de acuerdo a la comodidad de cada uno. Aceptar y aceptar, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Hace falta crear la liquidación. Le damos a aceptar. Fíjense que acá la va a dejar ya creada y resta nada más que darle liquidar, ¿sí? Y en ese caso se va a liquidar. No viene el caso mostrar a quién, digamos, le devuelvo o no, porque no, digamos, en estos casos las remuneraciones son de modo de prueba, pero a tener en cuenta sí que el ajuste, es decir, la devolución de la primera cuota en el caso de que esté alcanzado por el beneficio, va a ser en esta misma liquidación y debe hacerse en una liquidación aparte, ¿sí? Como en esta que es la que estamos creando, ya que la resolución así lo determina, ¿sí? Tiene que ser una liquidación diferenciada. Es decir, la primera cuota se va a devolver en esta liquidación y la segunda cuota, ¿sí?, de esta devolución de SAC va a ser en la primera liquidación de tipo normal que se liquide con fecha de ganancias julio, ¿sí?, de la inmediatamente siguiente. Es decir, que cuando vayan a liquidar el mes, ¿sí?, o la liquidación de tipo normal que se liquida luego de junio, ahí es donde va a haber reflejado la devolución, ¿sí?, de esta segunda cuota de SAC, independientemente del cálculo habitual que haga de ganancias, ¿sí?, con la retención que tenga que ver con la remuneración del mes, ¿sí? Esto es totalmente independiente. Otra cosa, también se puede dar, digamos, la consulta de acuerdo a los criterios de liquidación de ganancia, ¿no? Si quien utiliza ganancias del mismo mes, es decir, fecha de ganancia del mismo mes, no van a tener ningún tipo de problema, es decir, tampoco el que utiliza el criterio del percibido. Pero sí, una cuestión a tener en cuenta es, aquellas personas que utilizan ganancias del mismo mes van a hacer esta liquidación de ajuste de SAC, ¿sí? Va a verse reflejado esa devolución y después en la liquidación normal de julio, ¿sí?, con fecha de ganancia julio, se va a ver reflejada la otra cuota.
Para el caso de utilización de criterios por el percibido, es decir, que ya junio va a tener fecha de ganancia julio, de todas maneras va a tener que crear esta liquidación de ajuste con fecha de ganancias junio, ¿sí? Siempre junio. Por un lado va a verse reflejada la devolución en esa liquidación y el tema entra en la devolución de la segunda cuota, ¿sí? Si utilizara, por ejemplo, el criterio de liquidar primero el SAC y después de junio, ¿sí? Esa liquidación de junio va a llevar fecha de ganancia julio, por lo tanto, en esa liquidación se va a ver reflejada esa devolución de segunda cuota. Ahora, por el contrario, si quien utilizara, por ejemplo, liquidación normal de junio con fecha de ganancia julio, luego la liquidación de SAC, ¿sí? Va a liquidar la liquidación de ajuste, esta que vimos recién, y indefectiblemente va a tener que crear otra liquidación, ¿sí? Con fecha junio, pero ganancias julio, es decir, independientemente de esta, para que se le aplique la devolución de la segunda cuota, ¿sí? Es decir, porque ya lo que es junio ya va a estar liquidado anterior al SAC, ¿sí? Entonces, de esa manera, y de acuerdo a la disposición de esta resolución, debe hacerse siempre en liquidaciones separadas, ¿no? En este caso. Bien, bueno, esto con lo que respecta a lo último, ¿sí? De ganancias y extensión del SAC. Creo que en lo que tenga que ver con el sistema web hemos abarcado la gran mayoría o todo. Bien, Fer, para que descanses un minutito, Sí, arrancamos con algunas preguntas que hay en el chat, bien, que ahí Alexis ha hecho una especie de resumen con algunas. Así que, perfecto. Ale, si estás ahí, vamos con eso entonces. Sí, perfecto, perfecto, Fer. Te vas cambiando de pantalla para mostrar después lo del SQL, ¿bien? Excelente, perfecto. Bien, bueno, vamos a empezar a aclarar algunas dudas con respecto a lo que tenemos en el chat, lo que pude recoger y, por supuesto, Matías y Gabriela que están también en el chat. Si ven alguna otra que se me escape, por favor me lo van a notificar, ¿sí? Voy a iniciar primero con lo que es la parte de SAC como tal, o sea, con lo que corresponde a la liquidación de SAC como tal, sin incluir todavía nada que ver con ganancia, ¿bien? Una de las preguntas que teníamos era, y que la respondió Gabriela muy bien en el chat, dice que si en el caso de tener licencias que descuentan los días trabajados en el semestre, como excedencia, maternidad, por accidente, entre otros, ¿cómo se hace para descontar esos días con respecto al cálculo de los días trabajados en el semestre en el SAC? Ahí Gabriela respondió en el chat, pero para que sirva para todos, por supuesto, sencillamente en la fórmula de SAC que estuvo explicando de manera clara Fernando acá en el webinar, donde dice días trabajados en el semestre o días trabajados en el semestre va a ser 180, el operando como tal, allí como tal, por medio de un paréntesis, deben restar la cantidad de días que tengan en los conceptos correspondientes de licencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a abocarnos sencillamente como que fuese una licencia por maternidad, en la cual recuerden que cuando tienen un concepto de este tipo de licencia, se le informa la cantidad de días en el recibo. Entonces, sencillamente, en esa fórmula van a restar todos los conceptos que tengan de licencia cantidad, o sea, no van a restar ni importe, ni por supuesto total como tal, sino la cantidad para que le resten esa cantidad de días. Bien, es una fórmula que tienen que hacerlo de manera particular, depende de lo que quieran. En último caso, ahí los invito a todos a comunicarse por la mesa de ayuda para poder asesorarlos, ¿sí? Tenemos una consulta que es muy válida con respecto a lo que tiene que ver con el SAC de tipo no remunerativo, en el cual tenemos siempre complicaciones en el sistema porque efectivamente no es sencillo tomar de manera conjunta el mejor mes utilizando la parte remunerativa y la parte no remunerativa, ¿no? Ahí comentaron que cómo hacía si tenía un SAC con la parte no remunerativa, como está sucediendo en la mayoría de convenios. Efectivamente, nuestro sistema y los conceptos que acaba de comentar Fernando, toma, por supuesto, el mejor mes que tenga en el semestre de la parte remunerativa y no puede tomar de manera automática en ese mismo mes la parte no remunerativa. O sea, quedaría como de manera diferenciado. Es complicado poder configurar esto. Igual ya lo están tomando en cuenta para ver cómo hacen este proceso que se ha mancomunado, pero igual hacer esta configuración es un poco complicado. Aquí lo que le comentamos de manera para agilizar es
que hagan el sistema, el cálculo de SAC de parte remunerativa, y en este caso la parte no remunerativa la colocarían por importe, ¿sí? Para que así puedan por lo menos cumplir con lo que es la parte del SAC no remunerativo como tal. ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a, creo que al libro solo digital? Aquí una cliente dice, buenos días, lo que me pasó en el SAC anterior, que cuando cargué el libro solo digital, me salió el error que debe informar los días en el semestre. Esto sucede precisamente cuando liquidan con un solo tipo de concepto. Es por esto que Fernando explicó de manera clara que debe tener dos tipos de conceptos diferenciados. Un concepto para SAC normal, que es el SAC 1, y un concepto SAC proporcional. Bien, y van a liquidar los dos conceptos según el legajo, que el legajo corresponda, ¿no? Para efectos de SAC 1, el que está relacionado con el 120.001, no es necesario informar la cantidad de días. La FI exige que deben informar la cantidad de días cuando se liquida con SAC proporcional. Es lo que siempre nos sucede también cuando subimos liquidaciones de tipo finales. Entonces, por supuesto, en este SAC, si van a subir legajos que no tienen en los días del semestre completo, es conveniente y es obligatorio, mejor dicho, que presenten la cantidad de días. Entonces, eso fue el error que te dio la vez pasada. Tienes que tener los dos conceptos diferenciados. Y esos dos conceptos que explicó y estamos proponiendo nosotros en nuestro sistema trabajan de manera automática, mancomunada los dos, y si hacen el proceso según como lo explicó Fernando, el sistema está en la capacidad de verificar con cuál de los dos conceptos va a liquidar el legajo, dependiendo de la cantidad de días que trabajó, ¿sí? Entonces es muy importante que lleven el control de lo que acaba de explicar Fernando, por supuesto, y guiarse con nuestros instructivos. Otro de los temas que están consultando es en el caso de las jurisdicciones. Efectivamente, hace poco salió la división de liquidaciones por jurisdicciones en libro solo digital. Entonces aquí sí es conveniente que cuando vayan a liquidar SAC, van a tener que liquidar SAC la cantidad de liquidaciones, cuántas jurisdicciones tengan, ¿sí? En el caso que tengan dos jurisdicciones, por supuesto, declaradas, van a tener que crear dos liquidaciones SAC, una para cada jurisdicción, o depende de la cantidad de jurisdicciones que tengan, ¿bien? Aquí me hacen una consulta con respecto a, creo que al promedio referida ya a ganancia como tal, dice que en el caso de que la empresa pague a mes vencido, se toma el promedio de diciembre a mayo. Si es con respecto al SAC como tal, a la liquidación de SAC como tal, siempre el sistema va a tomar el cálculo correspondiente a los días que esté liquidando o al momento que esté liquidando el SAC. En este caso, si normalmente se liquida en el mes de junio, por supuesto va a ser el promedio hasta el mes de junio como tal, ¿bien? Y si es con respecto a ganancia, recuerden que la RG es muy clara. Dice que se va a tomar en cuenta que el promedio que tenga el legajo de las remuneraciones brutas mensuales del primer semestre, que es hasta junio, si supera los 880, por supuesto no va a estar exento del SAC. En caso contrario, que es lo que exige la RG, va a estar exento, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre va a tomar hasta el 30 de junio como tal los promedios. Tenemos otra consulta con respecto a aquellos que tengan dudas con respecto a lo que es la actualización tanto en Onvio o en SQL, después que hagan las liquidaciones de ajuste, si le da algún tipo de inconveniente, si no hacen las retenciones o devoluciones correspondientes, ahí por supuesto lo vamos a invitar a que se comuniquen a la mesa de ayuda, porque como dijimos al inicio, cada caso es un particular, y debemos verificarlo o asesorarlo de la mesa de ayuda, ¿bien? Entonces aquellos casos que tengan que ver con respecto a ganancia más particular, no lo vamos a aclarar en este webinar. Sí, Ale, hay muchas preguntas sobre el orden en que se tiene que hacer. Primero Eso, SAC, después sí. mes, después ajuste. Perfecto. Ahí va, lo que pasa es que no he llegado en el listado, ahí va con respecto a eso. Fíjense cómo es el procedimiento con respecto al ajuste que estamos proponiendo en el sistema. Por supuesto, quiero aclarar que esta propuesta del ajuste es según la RG. La exigencia de la RG es que una vez que liquidemos SAC, ¿ok? Que se haga la liquidación de SAC, se debe hacer una liquidación adicional en el cual se va a hacer la primera devolución. Ya ahorita explico a qué se debe esa devolución que vamos a hacer, ¿sí? Pero el orden que vayan a utilizar con respecto a la liquidación depende de cada criterio de cada liquidador. Explico esto porque tenemos clientes y tenemos liquidadores que hacen primero el SAC, por supuesto, porque no hemos culminado el mes de junio y después liquidan junio, ¿ok? Si es este primer caso, que liquidan primero el SAC y después junio, entonces el procedimiento va a ser el siguiente con respecto a ganancia cuarta categoría. Liquidan primero SAC, ¿ok? Liquidación cerrada de SAC
hacen la liquidación de ajuste que está proponiendo, ¿ok? Y después liquidan el mes de junio. Este es el procedimiento, en este primer caso que acabo de decir, si liquidan primero SAC ante el mes de junio. Bien, ahora, si es el caso contrario, si liquidaron, que tenemos también muchos clientes y muchos liquidadores que liquidan el mes de junio, hasta el mes de junio y después liquidan SAC, por supuesto, para que tome, de ser posible, el de junio el mejor mes, si corresponde. Si lo hicieron de esta manera, pues siempre la liquidación de ajuste va después de la liquidación de SAC. Entonces, en este caso, el orden sería junio, SAC y después la liquidación de ajuste que estamos proponiendo. Bien, esto con respecto a esto que estamos viendo con la RG y la ganancia cuarta categoría. Ahora bien, podemos tener algún tipo de caso de algunos clientes que no han liquidado todavía el SAC y no han liquidado junio esperando la actualización. Bien, el procedimiento, señores, es el mismo. O sea, una vez que si liquidan el SAC o junio, luego de las actualizaciones que están disponibles en el sistema web a partir del sábado y en el sistema SQL a partir de hoy, una vez que hagan todas estas actualizaciones, están haciendo las liquidaciones, es el mismo procedimiento. Lo importante es y lo obligatorio es que la liquidación de ajuste que estamos proponiendo, según exigencia de AFI, se haga luego de la liquidación de SAC, ¿ok? Independientemente del orden que tenga. Entonces, ese es el procedimiento que deben seguir. Cada caso es un particular, pero lo importante es que la liquidación de ajuste la hagan luego de la liquidación de SAC. Bien. No sé si hay alguna otra consulta por allí, Matías, por favor. Sí, Ale, hay múltiples. Lo que podemos hacer es luego releer el chat y buscar algunas consultas repetitivas y las publicamos junto con el video. Sí, perfecto, perfecto. Igual la tenemos anotada, lo que quiero que se queden tranquilos con este tema, la tenemos anotada y después vamos a responder todas estas consultas y la vamos a enviar conjuntamente con el video, como dice Matías. Si querés, Fer, podemos seguir con la versión instalada para que no Bien. se nos extienda demasiado el webinar. Perfecto. Bien, ahí no sé si están viendo mi pantalla del sistema instalado. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, Sí. en principio es, digamos, repasar lo mismo que hicimos en el sistema web, ¿sí? Pero en el instalado, partiendo desde lo que tenga que ver con las clases de liquidaciones, ¿sí? Esto, vamos, y las variantes que tiene en cuanto a ubicación, ¿no? Dentro del sistema instalado. Sí, siempre desde lo que es liquidación de remuneraciones, administrador de sueldos, configuración de cálculo, acá vamos a encontrar lo que tenga que ver con clases de liquidaciones, ¿sí? Ingresamos ahí, verificar, como hicimos en el otro sistema, que la clase de liquidación aguinaldo esté creada, ¿sí? En este caso, si no lo estuviera, también lo mismo, ¿no? Le damos a agregar, cargamos el código, la descripción. En este caso, si la clase de liquidación aplica ganancias, como lo vemos en el anterior, ¿sí? Tildamos acá en aguinaldo, aplica para ganancias, ¿sí? En este caso, y nada más que eso respecto a esta verificación, ¿sí? Lo siguiente es lo mismo, pero desde los tipos de liquidaciones que se encuentra en la misma ruta, ¿sí? Tipos de liquidación, verificar que en este caso, en principio ya lo hacemos desde ahora. Por un lado, verificar que tanto SAC primer semestre o segundo estén creadas. A nosotros en este momento nos interesa lo que tenga que ver con primer semestre. Y sí asociar lo referente a la clase de liquidación aguinaldo en aquellos tipos de liquidaciones que nosotros necesitemos que se tomen como base de cálculo para el SAC, ¿sí? Como dijimos anteriormente, una de ellas va a ser mes normal, ¿sí? Para esto y para la verificación de esto es posicionarnos sobre el tipo de liquidación, le damos modificar, ¿sí? Y acá abajo, dentro de esta lista desplegable, sí verificamos que la clase aguinaldo está tildada, ¿sí? Lo mismo con lo que tenga que ver con primera quincena, ¿sí? Primera quincena normal, modificar, vemos que aguinaldo está tildado, ¿sí? Y lo mismo con liquidación de segunda quincena y segunda quincena y mes, ¿sí? Lo mismo en ambas. Esto en principio. Luego de esto, lo que hacemos es, bueno, obviamente verificar o crear, en el caso de que no lo tuvieran, los conceptos, ¿sí? Que tengan que ver con la liquidación concretamente de aguinaldo. Esto, obviamente, lo verificamos desde conceptos, ¿sí? Definición de conceptos.
Y acá ubicamos yo de la misma manera que en el sistema web, tengo tanto el 2510 como 2515, pero para efectos de demostración tengo otros aparte, ¿sí? Lo mismo, vamos a ver concepto. En el caso contrario de que no lo tengan creado, ¿sí? Le damos desde el botón agregar, si nos despliega la pantalla de características del concepto y vamos ingresando, ¿sí? Las diferentes características. En mi caso, como ya lo tengo creado, les voy a mostrar cómo está definido, ¿sí? El código en este caso será 2510, la descripción que corresponda, el orden también que se le asigne por defecto. En este caso, va a ser, este es el SAC de primer semestre para legajos con semestre completo, ¿no? Tipo de concepto remunerativo, que se informe el importe, ¿sí? Por lo que mencionamos anteriormente, en el caso de que no creamos correcto el cálculo que hace, podremos ingresarle un valor. La vigencia será permanente, ¿sí? Y lo mismo la distribución del centro de costos, que viene por defecto por legajo. Aquí lo mismo, ¿sí? Las liquidaciones a las que aplica, ¿sí? En este caso si le damos modificar, sí vamos a poder seleccionar una u otra, quedan definidas SAC de primer semestre y liquidación final. Y con esto, antes de pasar a la fórmula de cálculo, vemos la relación en la FIP, ¿sí? Que al igual que en el sistema web, queda definido en el 120.001, correspondiente al SAC de primer semestre con días trabajados completos. Bien, la edición de la fórmula o la creación, ¿sí? Yo voy a poner acá en editar fórmula, siempre, para que les muestro nuevamente, ¿sí? Dentro de lo que es la solapa cálculo, editar fórmula, nos abre este cuadro, ¿sí? Que es de edición de fórmulas, ¿sí? Vamos a crear una nueva fórmula y respecto a lo que viene por instructivo, ¿sí? La fórmula del 2510 queda también definida con un condicional. Fíjense la diferencia entre digamos, la visualización, ¿no? del sistema web que en este, pero digamos, a modo operativo sigue siendo lo mismo, ¿sí? Vamos a generar primero un condicional sí, ¿sí? Cada vez que seleccionemos algo, digamos, dentro del recuadro de operadores, vamos a darle siguiente para que lo traiga acá abajo en el cuadro de definición de fórmula. Esto es, sí, días en el semestre, base 180 para base imponible no visible, que es similar a lo que hicimos o lo mismo que hicimos en el sistema web. En este caso lo vamos a buscar desde acá. Desde arriba vamos a desplazarnos hacia la derecha y buscar días en el semestre, ¿sí? Base 180 no visible. Una vez que seleccionamos, le damos siguiente. Si estos días trabajados que va a ser de cada legajo es igual, en este caso el operador lo tenemos acá arriba, ¿sí? A 180, que va a ser una constante, la constante las ubicamos desde unidades, importes y cantidades, ingresamos 180, le damos siguiente, lo que hace es verificar si los días trabajados son iguales a 180, ¿sí? En principio es la primera validación que hace. Luego agregamos la cláusula AND, ¿sí? Que en este caso es verificar tanto esta como la siguiente que nosotros vamos a crear ahora, que es la cantidad de días del semestre. En esto lo ubicamos acá, ¿sí? Cantidad de días del semestre, presionamos siguiente. Si es menor a 184, ¿sí? Lo mismo, verificar que sea de primer semestre. Ubicamos el operador menor, le damos siguiente y dentro de lo que es unidades, importes y cantidades, lo mismo, ¿sí? Pero en este caso 184. Damos siguiente y ahí queda definida en principio, ¿sí? el condicional a validar por el sistema. Si esto se cumple, es decir, que se va por verdadero, ¿no? Es decir, vamos a ingresar un entonces. En el entonces lo que va a hacer, de la misma manera, repito, utilizando tanto el concepto 9000 o tanto el operador total haberes remunerativos, ubicar dentro del semestre de enero a junio la mejor remuneración, ¿sí? Lo mismo vamos a ubicar acá, total de haberes remunerativos, y acá entre medio de ambos campos nos da la posibilidad de establecer el criterio de búsqueda, ¿sí? Va a ser de liquidaciones anteriores, absoluta año en curso, fíjese que es exactamente igual que en el sistema web, y ubicar enero con el 01 y junio con el 6. La clase de liquidación, es decir, el criterio, mejor dicho, sí, el criterio de búsqueda va a ser sobre aquellas liquidaciones que tengan la clase aguinaldo asignadas y el cálculo que realice sobre estos que sea obtener el mejor, ¿sí? Le damos siguiente y en este caso, al tratarse de legajos con el semestre completo,
no hace falta dividir por la cantidad de días del semestre ni multiplicarlo, sino que directamente dividirlo por 2. ¿Sí? El operador división, siguiente, unidades, importes y cantidades, y colocar el 2. Aquí es donde entra la posibilidad, en todo caso, de ingresarle un valor por importe, siempre y cuando se trate de, por ejemplo, si el cálculo automático que realizó el sistema, supongamos, sea menor de lo que corresponde, ¿no? Porque en este sistema, por las características que tiene, es decir, el instalado, nos brinda la posibilidad de solamente ingresar un tipo de condicional, es decir, este sí. No podemos agregar más de un condicional como vimos en el sistema web, ¿sí? Entonces, para este caso vamos a ingresar una operación de suma, ¿sí? Y en este caso vamos a ingresar el mismo concepto, es decir, el 2510, en mi caso el 2511, ¿sí? Por importe. Es decir, por ejemplo, el sistema calculó un SAC de 100.000 pesos, ¿sí? Pero en realidad, de acuerdo a nuestros cálculos, sería de, no sé, 120.000. A los 100 que ya calculó le adicionamos, en este caso, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces va a quedar calculado 120.000 como valor de SAC. Una vez que ingresamos esto, ya la fórmula queda totalmente definida y presionamos en terminar, ¿sí? Ahí queda la fórmula completa, ¿sí? Una vez que tengamos esto, le damos a aceptar y de la misma manera que lo hicimos en el sistema web, vamos a asignárselo en la agenda, ¿sí? De todos los legajos. Para esto vamos a lo que tenga que ver agenda, novedades y liquidaciones, ¿sí? Actualización de agenda, novedades y liquidaciones. Y en este cuadro que se despliega vamos a actualizar agenda. En este caso lo más directo, ¿sí? En cuanto a esto es hacerlo por concepto. Le damos a aceptar. Y acá nos va a pedir primero que ingresemos el concepto que queramos agregar en la agenda. Una vez que agregamos el número de concepto, le damos tabular, ¿sí? Ya queda asignado SAC de primer semestre. Y si nos posicionamos en este recuadro, fíjense, en el primero o en cualquiera en realidad, y apretamos F2, ¿sí? Nos va a traer el cuadro de diálogo sobre los legajos, ¿sí? Alta masiva, en este caso es lo que vamos a hacer. Con solo apretar auto automática, acá, ¿sí? Nos trae todos los legajos que nosotros tengamos. Puede que en algún caso, si tienen algún eventual, ¿sí? Les traiga este mensaje, que hay un legajo o varios, los cuales no se le pudo asignar, solamente cerramos y listo, ¿sí? Fíjense que en este caso están todos los legajos. Y por último le damos a actualizar, ¿sí? Con eso ya queda agregado ese concepto en la agenda. Bien, eso respecto al concepto de SAC con el semestre completo. Vayamos ahora con lo que tiene que ver al concepto de SAC proporcional, ¿sí? En este caso 2515, al igual que en el sistema web, yo con el 2516, ¿sí? A efectos de demostración. Lo mismo, si no lo tienen, lo agregan, y si no, desde ver concepto, en todo caso, para verificar su fórmula, lo podemos hacer. Las características serán similares al otro, ¿sí? 2515 serán, en tal caso, digamos, la descripción. El tipo va a ser remunerativo, y aquí lo mismo que en el otro, ¿sí? Además de informar importes, se informará cantidad, ¿sí? La vigencia será permanente también, la distribución de centros de costo por legajo también. Las liquidaciones a las que aplica, de la misma manera, ¿sí? Liquidación final y liquidación de primer semestre. Y antes de pasar con la fórmula de cálculo, en este caso vamos a ver la relación AFIP, ¿sí? Yo en este caso no se lo asigné. A propósito, vamos a buscar el 120.003 que tiene que ver con SAC proporcional, ¿sí? Solamente asignándoselo, le damos a aceptar y queda asignado ya esa relación. Ahora sí podemos pasar a la definición de la fórmula, ¿sí? De la misma manera, en modificar, ¿sí? Editar fórmula, y vamos a crear la fórmula de este concepto proporcional. También, al igual que el otro, tiene, ¿sí? Un condicional. Seleccionamos el sí, le damos siguiente. En este caso va a buscar lo mismo, ¿no? Días del semestre base 180, en este caso visible, ¿sí? Nos ubicamos o desplazamos hacia la derecha y aquí lo ubicamos, ¿sí? Días en el semestre base 180, visible. Le damos siguiente, ahí lo deja establecido. Si esto es menor, siguiente a 180, ¿sí? Siempre la verificación del primer semestre. Y también con la cláusula AND, ¿sí? Para agregar otro tipo de validación que va a ser que la cantidad de días del semestre,
siguiente, ¿sí? Cada vez que seleccionamos, le damos siguiente, sea menor a 184, ¿sí? Menor a unidades, importes o cantidades, 180. Así que en principio lo que hace es que, fíjese la diferencia con el anterior, es que los días trabajados en el semestre de este legajo deba ser menor a 180, ¿sí? Por eso se trata de un proporcional, y que la cantidad de días del semestre sea también menor, perdón, acá no 180, esto es un error mío, ¿sí? Sino 184 por tratarse de primer semestre. Ahora sí, 184, perfecto. Si esto se cumple, lo que va a hacer es hacer un cálculo desde el entonces que tome el total de haberes remunerativos, ¿sí? Acá vamos a establecer el criterio de búsqueda, que sea de liquidaciones anteriores, tildando este check. Vamos a ubicar absoluto año en curso y vamos a establecer que sea desde enero con el 1 y 6 hasta junio. En la clase de liquidación sobre las cuales va a ser la búsqueda, va a ser sobre la de clase de liquidación aguinaldo y que el cálculo que hará sobre estos, mejor dicho, sea obtener el mejor, ¿sí? Le damos siguiente y ahí queda determinado ese criterio de búsqueda. Ahora sí, en este caso va a ser necesario que dividamos sobre 180, ¿sí? Porque la base de cálculo siempre va a ser sobre 180 días del semestre. Esto estableciendo el operador división desde unidades, importes y cantidades, ¿sí? Establecemos 180 y acá lo vamos a multiplicar por el mismo operador que ingresamos anteriormente, es decir, días en el semestre base 180 visible, es decir, por siguiente, desplazándonos hacia la derecha, días en el semestre base 180, pero en este caso visible. Le damos aceptar, siguiente, perdón, y ya hace esta división y multiplicación y nos restaría por dividir en 2 para establecer la primera cuota, ¿sí? Unidades, importes o cantidades, el 2 y siguiente. ¿Sí? Lo mismo con el otro, vamos a dejarlo establecido que sume el importe del SAC que ya habramos ingresado, mejor dicho, dentro del concepto. Es decir, una suma, siguiente, el código de concepto que estemos utilizando, en este caso 2516, y que sea no cantidad, sino el importe, ¿sí? Por lo mismo que, digamos, comenté hace un momento, si el SAC dio, por ejemplo, 100.000 y debería haber dado, de acuerdo a nuestros cálculos, 120.000, a los 100.000 que ya tiene calculado se le agregan por importe, ¿sí? 20.000 pesos, dejando el total en 120.000. Entonces, a esto nos faltaría para completar la fórmula, que si esto no se cumple, ¿sí? Es decir, esta es la parte condicional, que lo que haga es liquidar el concepto en cero, ¿sí? Es decir, si no, unidades en cero. Y ahí le damos terminar, ¿sí? Y ahí queda definida ya la fórmula que tenga que ver con el SAC proporcional. Le damos a aceptar y de la misma manera que hicimos con el 2510, vayamos a agregarlos en la agenda, ¿sí? Agenda, novedades y liquidaciones, actualización. Actualizar agenda por concepto. Ubicamos, ¿sí? El 2516 en este caso, le damos tabular, selecciona el concepto y ahí directamente apretamos F2, nos despliega este cuadro y alta automática, ¿sí? Lo mismo este cuadro, este mensaje, ¿sí? Lo cerramos y le damos a actualizar. Nada más que eso, cerrar y listo, ¿sí? Eso en lo que respecta a la creación del concepto, nos queda verificar en este caso lo mismo que hicimos en el sistema web, incluir los conceptos ya creados dentro de la configuración de bases imponibles, ¿sí? En el caso de la utilización de bases imponibles automáticas. Esto lo encontramos desde lo mismo, ¿no? Liquidación de remuneraciones, administrador de sueldos, configuración de cálculo, automatización de bases imponibles y aquí configuración de enganche de bases imponibles. Acá nos abre este cuadro, ¿sí? Que tenemos similar al sistema web, conceptos de aguinaldo, que aquí vamos a ubicar, ¿sí? Los conceptos que tenemos, mejor dicho, de aguinaldo. Los buscamos y en mi caso van a ser 2511 y 2516. Fíjense que ya estaban tildados 2510 y 2515 referente a el primer semestre. Una vez que los tenemos tildados, le damos a aceptar, ¿sí? Y no más que eso, en cuanto a lo que tenga que ver con
la parametrización inicial. Lo que podemos ahora ya pasar es a un ejemplo de una liquidación, ¿sí? De la creación de una liquidación en el sistema instalado de SAC. Esto se hace desde Agenda, Novedades y Liquidaciones a Actualización nuevamente. Y acá le vamos a dar en Crear liquidación. Le damos a Aceptar. ¿Sí? Lo mismo, la fecha va a ser para lo que es SAC siempre junio. ¿Sí? Pero a diferencia del sistema web, acá vamos a ingresar la fecha del último día del mes. Y ya con eso el sistema va a saber que se trata de un mes completo, ¿sí? De 30 días en este caso, de junio. Va a ser 30/06/23. Lo mismo con la fecha de ganancias, ¿sí? Para lo que es SAC. Y en la descripción vamos a ingresar similar al anterior, SAC primer semestre. Bien, el tipo de liquidación, obviamente SAC de primer semestre. Y acá yo voy a filtrar legajos. En el caso, como mencioné antes, si le dan a aceptar, te van a traer todos los legajos que estén activos. Pero para filtrar, vamos a la solapa, mejor dicho, empleados a los que aplica. Vamos a cambiar por los que cumplen y acá vamos a hacer un rango, ¿no? Seleccionar legajos, podemos poner desde el 1 hasta el 9 en mi caso. Voy a hacerlo de esta manera. Le damos a aceptar y ya nos va a dejar creada, ¿sí? La liquidación. Fíjense que acá ya me aparece, ¿sí? Liquidación SAC primer semestre en estado no liquidado. Para proceder a liquidarla, lo que hacemos es ir directamente desde liquidación y pago de haberes. Ya por defecto nos va a traer, al estar como en estado no liquidado y el resto de las liquidaciones que yo ya tengo en estado cerrado, la primera es SAC primer semestre. Le podemos dar todos los empleados no liquidados o directamente todos los empleados. En este caso va a ser indiferente. Le damos a aceptar, esperamos que corra el proceso y verificamos en algún caso la fórmula. Fer, como mientras que liquida, te hago una consulta que tenemos en el chat. Sí. decime. Con respecto al sistema SQL, creo que consultan que si hay que hacer algún cambio en la configuración con respecto a ganancia y el SAC. O sea, esa parte de que si va tildado en el enganche. Bien, perfecto. O sea, sí, digamos en cuanto a lo que tenga que ver, que ahora lo voy a mostrar, sí, configuración de ganancias con los conceptos de SAC, ¿no? Lo que estuvimos creando recién, es solamente incluirlos dentro de los campos SAC 1 o SAC 2, según corresponda, que de todas maneras ya lo voy a mostrar, ¿sí? En Perfecto. este caso, al ser el sistema instalado, no es posible hacerlo desde la modificación o edición del concepto, sino directamente entrando al configurador de ganancias automático. Bien, dame un segundo que muestro esto y ya pasamos a lo de ganancias. Bien, perfecto. Ahí terminó de procesarse la liquidación. Vamos a ir desde consultas de liquidaciones a ver cuál fue el cálculo que hizo. Obviamente, en este caso, si vamos acá, va a traer tanto el concepto 2510 como el 2511 porque ambos yo ya lo agregué, pero lo que nos interesa a nosotros va a ser el 2510. Fíjese que trae exactamente el mismo cálculo, ¿sí? Y dentro de fórmula resuelta va a tomar el concepto, ¿no? Mejor dicho, la base, ¿sí? Que en este caso va a ser por las remuneraciones que tiene de 1.202.630 dividido 181 por 181 dividido 2 y le saca la cuota, ¿sí? Son ejemplos, ¿no? Nada más que los valores a modo de ejemplo, nada más. Bien, nada más que eso para que vieran que en este caso el concepto se encuentra en funcionamiento. Eso por un lado. Respecto a la consulta de Alexis, para verificar, mejor dicho, no para verificar, sino para parametrizar lo que tenga que ver los conceptos de SAC, ¿sí? En lo que es ganancias automático, lo que hacemos es dirigirnos en la misma ruta, ¿no? Liquidación de remuneraciones, administrador de sueldos, configuración de cálculo, pero en ganancias automático. Dentro de este apartado, en configuración de cálculo y formulario RG 3839, ingresamos ahí y en la solapa siempre de acumulados y dentro de acumulados en grabado, tenemos los dos campos que son SAC 1, ¿sí? Desde 2017 en adelante y SAC 2 también lo mismo. Es el único campo, digamos, configurable para SAC.
Dentro de estos campos vamos a ubicar, ¿sí?, los conceptos que tengan que ver con SAC primer semestre, tanto sean semestres completos o semestres proporcionales, ¿sí? En este caso vamos a ubicar. Fíjense que el 25-10 yo ya lo tengo. A efectos demostrativos vamos a tildar el 25-11 y lo mismo con el 25-16, ¿sí? Solamente con esto los tildamos. Lo mismo haremos en aquel momento con lo que tenga que ver con el SAC de segundo semestre, ¿no? En el campo que se encuentra al lado. Una cuestión, si tal vez no lo ven acá, es el botón de aceptar, ¿sí? Depende de la pantalla. Fíjense que suele estar por acá abajo. Si no lo pueden ubicar directamente una vez que hicieron la modificación, es decir, que tildaron el concepto, presionan Alt y la letra A, ¿sí? Y le acepta la configuración, ¿sí? Ya con eso queda, digamos, ingresado el cambio, ¿sí? Digamos, en este sentido ya quedaría listo. Bien, bueno, lo que tenga que ver con lo que es el cálculo en sí, digamos, lo habitual de SAC, estaría repasado. Me quedaría verificar o mostrar, digamos, lo que tiene que ver con la última resolución de AFIP en cuanto a la extensión del SAC en el sistema instalado, ¿sí? En este caso hay una variante, ¿no?, respecto al sistema web, ya que en el sistema web viene el concepto ya creado por defecto dentro de los G, es decir, el que genera la devolución. En el caso del sistema instalado hay que crearlo, ¿sí? Previo a esto, por supuesto, habiendo descargado e instalado, ¿sí?, el último paquete de actualización, ¿sí? Y los pasos a seguir, en principio, es una pequeña verificación que ya viene, o sea, se va a notar o a visualizar con la instalación, ¿sí?, del último paquete. Esto es, lo que yo me refiero es, dentro de configuración de cálculo, ¿sí?, ir a los tipos de liquidaciones y verificar que va a aparecer un nuevo tipo de liquidación que va a ser ajuste SAC RG 5374, ¿sí? Esto va a aparecer únicamente si el sistema se encuentra actualizado con el último paquete, ¿sí? Nada más que eso. En principio, para verificar que el sistema se encuentra actualizado, este es el caso del mío. Luego de esto, de acuerdo al instructivo, dice que se debe generar un concepto, ¿sí?, que actúe para la devolución del mismo. Esto lo vamos a mostrar desde lo que tenga que ver conceptos, definición de conceptos, y en el instructivo lo que dice es que se debe crear un concepto de código 6998. Yo lo tengo creado, pero lo voy a replicar, ¿no? 6998. Lo buscamos, ustedes van a dar en agregar, ¿sí?, y van a generar, ¿sí?, el concepto. Este concepto va a tener este código 6998, una descripción, si es la sugerida por el instructivo, extensión impuesto a las ganancias, SAC 2023. Importante esto, el número de orden que en general le asigna suele estar por encima del disparador de los conceptos G, dependiendo de cuál sea el número que tenga cada usuario como disparador de concepto G. En tal caso, verificar que el número de orden de este concepto se encuentre por encima, es decir, que sea superior al número de orden del disparador de ganancias automático. Por ejemplo, ¿no?, para dar un ejemplo, mi disparador de ganancias automático es el concepto 6982, cuyo número de orden es 69.820, ¿sí? Por lo tanto, es este concepto nuevo, 6998, tiene un número de orden 69.980, por lo tanto está por encima, ¿sí? Esto es importante porque si no, no va a funcionar el cálculo, para que lo tengan en cuenta. Bien, en cuanto a las características del concepto, va a ser un concepto de tipo retención, ¿sí? Obviamente esa retención va a estar en negativo, por lo tanto se va a dar como devolución, ¿sí? Va a ser un concepto de tipo temporario, ¿sí? Y va a estar, bueno, el centro de costo como habitualmente por legajo, y las clases de liquidaciones a las cuales va a aplicar, ¿sí? Fíjense que acá hay más de una, y va a ser por lo siguiente. Un ajuste, digamos la clase de liquidación de ajuste, que es la misma que vamos a crear a continuación, al igual que hicimos en el web, liquidación de tipos mes normal o liquidación de tipo final. ¿Por qué es esto? Más que nada por el concepto de devolución de la segunda cuota, que va a ser en una liquidación tal vez de tipo final o en una liquidación normal, ¿sí?, con fecha de ganancia julio, como mencioné antes. Después, antes de pasar con la fórmula de cálculo, ¿sí?, vamos a ver la relación en AFIP, ¿sí?, que en este caso va a ir con el concepto 810.008, si no recuerdo mal, que es impuesto a las ganancias, directamente con esto, ¿sí? Una cosa a tener en cuenta.
Esta liquidación, la liquidación de ajuste más que nada, va a salir en su liquidación detallada, si ustedes lo ven, con los conceptos, por supuesto, concepto G, conceptos B y conceptos L. ¿Qué significa esto? Que está habilitada para subirse, ¿sí? De acuerdo a lo que establece AFIP en el libro de sueldo digital. Por supuesto, esto no va a influir sobre las cargas sociales, ¿sí? Porque directamente es solamente un concepto de impuesto a las ganancias. Pero en el caso de que se requiera subirlo en el libro de sueldo digital, se puede hacerlo sin problemas, obviamente respetando el orden de liquidación como lo vienen haciendo con el resto de las liquidaciones. Es decir, si, por ejemplo, liquidan SAC, liquidación de ajuste y después la de junio, van a subir en el mismo orden, SAC, ajuste y junio, ¿sí? Las liquidaciones. Eso a modo de aclaración. Por último, vamos a la fórmula de cálculo, ¿sí? Yo la voy a editar, la voy a hacer, digamos, nuevamente. Vamos a primero modificar, editar fórmula y vamos a hacer una nueva fórmula. Para generar este tipo de fórmula, el sistema utiliza un operador interno, ¿sí? Que realiza el cálculo, entonces directamente acá no es un condicional ni nada por el estilo, sino que directamente es una función directa, ¿sí? Es a través de un es. Le damos siguiente y acá lo que buscamos es código de concepto, ¿sí? Esto desplegándonos hacia la derecha y debemos ubicar código de concepto ganancias automático, ¿sí? Una vez que nosotros le damos acá, nos habilita la opción de elegir sobre qué concepto va a ser ese cálculo. Y tenemos que ir y ubicar el concepto G998, ¿sí? Que trata sobre exención de impuesto a las ganancias en el SAC. Una vez que lo seleccionamos, le damos siguiente, ¿sí? Y no es más que eso, solamente es un operador interno del sistema que habilita el cálculo. Le damos terminar y, importante, fijarse que tenga tildado considerar fecha de ganancias aquí abajo, ¿sí? Además de esta que viene por defecto, fecha histórica, pero sí considerar fecha de ganancias. Aceptamos y ya ahí queda definido, ¿sí? El concepto. Al igual que hicimos con los conceptos de SAC, por supuesto tiene que estar ingresado en la agenda y vamos de la misma manera, ¿no? En este caso yo ya lo tengo, digamos, ingresado en la agenda, pero vamos a repasar el proceso. Desde agenda, novedades y liquidaciones, actualización de agenda, actualizar agenda, por concepto en este caso, aceptar. Ubicamos el concepto 6998, le damos tabular, lo ubica, fíjense que en este caso ya tiene los conceptos asignados. Una cuestión, este concepto, al ser temporario, se le debe asignar una fecha desde y hasta para su liquidación. En este caso va a ser desde el 1 de junio, por el caso de la liquidación particular de ajuste, hasta el 31 de julio, ¿sí? Por el caso de la segunda cuota que debe liquidarse en el mes con fecha de ganancias julio, ¿sí? Mes normal. Entonces, fíjese que acá si le agregan, ¿no? En este caso se hace desde vigencia, ¿no? Le incorporan 1 del 6 de 2023, 31 del 7 de 2023, y para no ir uno por uno y agregando toda esta fecha, tildan acá, ¿sí? En aplicar el resto, le dan a aceptar y automáticamente le asigna esta fecha a todos los legajos, ¿sí? Entonces ya de esa manera queda agregada en la agenda y cuando realizan la liquidación de ajuste, ¿sí? Ya se los toma. Si no le agregan la fecha, de todas maneras le va a salir una advertencia de que debe ingresarle la fecha, ¿sí? En este caso voy a salir sin actualizar porque ya lo tengo cargado. Bien, una cuestión, vamos a crear esta liquidación de ajuste, ¿sí? Yo, de todas maneras, creo que la tengo creada o la eliminé, pero vamos a verificarlo. Consulta de liquidaciones, a ver si la tengo creada, si no lo hacemos. SAC primer semestre, esta no. Bien, sí, la eliminé para justamente hacer la prueba. Perfecto. Una vez que tenemos esto creado, ¿sí? El concepto, que lo agregamos en la agenda, resta por generar la liquidación de ajuste en este caso. Vamos lo mismo, desde agenda, novedades y liquidación, actualización de agenda, o sea, crear liquidación, aceptar. Lo mismo, ¿sí? Al tratarse de una liquidación de ajuste, tiene que ser, de ajuste, mejor dicho, de SAC, tiene que ser con fecha junio, ¿sí? Tanto en la fecha de liquidación como en la fecha de ganancias. En este caso va a ser 30/06/2023, lo mismo para la fecha de ganancias. Acá la descripción que corresponda, ajuste SAC 2023. Y vamos a seleccionar el tipo de liquidación que se crea por única vez. Una cuestión, que creo que lo dije en el caso del sistema web. Este tipo de liquidación tiene tiene una validación, ¿sí? O más de una validación, que es respecto a la fecha. Si quisiera hacerse una liquidación de ajuste de este mismo tipo, pero con fecha
por ejemplo, julio, no te va a dejar, ¿sí? Solamente va a ser te va a dejar hacerla con fecha de ganancia junio. Por ejemplo, hagamos el ejemplo en este caso. 31/07/23, ¿no? Y lo mismo acá, 31/07/23. Fíjese que si nosotros le damos aceptar, nos sale una advertencia que ingrese una fecha entre el 1/6 y el 30/6. Es decir, no podrá generarse una liquidación de ajuste que no sea dentro de estos periodos. Por lo tanto, obviamente, va a tener que ser del 30/6 del 23 al 30/6, en este caso también del 23 en ganancias. Una cuestión acá, clases de legajos a los cuales va a aplicar, importante tener el tilde en ambos, ¿sí? Y lo mismo en los que incluye también en ambos, tanto sean confidenciales o no confidenciales, pero en ambos. Si le damos a aceptar, te va a traer los legajos activos. Yo voy a hacer un filtro de legajos en este caso porque tengo determinados legajos a modo de prueba generados para esto, que van a ser en mi caso del 13 al 20, ¿sí? Le damos a aceptar, se genera la liquidación, ¿sí? Y vamos a liquidarlo. Liquidación y pago de haberes. Ajuste SAC ya viene por defecto y esperemos a que realice el proceso. ¿Sí? O sea, recordemos todo lo que tenga que ver en sí de acuerdo a la resolución. Todos aquellos legajos cuyo promedio de remuneraciones habituales de enero a junio no supere el tope de 880.000 pesos, el SAC va a quedar exento, ¿sí? En aquellos casos donde sí lo supere, obviamente va a ser en el cálculo habitual y el SAC va a quedar grabado completamente. Importante, esta liquidación de SAC como condición necesaria para su liquidación es que tenga la liquidación de SAC concretamente ya liquidada y cerrada. ¿Por qué? Porque si usted, por más que apliquen el paquete de actualización, liquidan el SAC, esa liquidación no va a dejar exento por más que sea el SAC, ¿sí? Recién lo va a dejar exento en esta liquidación de ajuste, ¿sí? Por eso se trata de una liquidación de manera extraordinaria, es decir, va a ser el único momento que se aplique. En el historial del sistema no va a aplicarse nunca más esta liquidación, ¿sí? Entonces, ya una vez procesada la liquidación, vamos a consultarla y verifiquemos que en la de ajuste, ¿sí? Acá, en estos casos particulares, hay algunos que le corresponde la devolución y hay algunos que no, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos vamos a ver uno en particular que lo he hecho como ejemplo, a lo largo del semestre ha tenido un promedio de remuneraciones que ha quedado por debajo, ¿sí? Entonces, respecto a eso, le va a dar una devolución, en principio, en primer cuota, de este valor. Si nosotros vamos y liquidamos en el caso de SAC de la liquidación mensual de julio, ¿sí? Que podemos hacer la prueba en este caso, ¿sí? Vamos a generar una liquidación de los mismos legajos, pero con fecha julio, 31/07/23 en este caso, le ponemos mes normal o mes julio 2023. Acá, como cualquier liquidación, ¿sí? Mes normal, para mi caso, si es de liquidación mensual, si no, será de liquidación de primer quinceno o la que considera. Vamos a tener en este caso era del 13 al 20, ¿sí? Vamos a aceptar y vamos a proceder con liquidar esto. Vamos a julio, vamos a liquidarlo. Perdón, por las dudas, antes vamos a cerrar esta liquidación, ¿sí? La de ajuste, más que nada. Modificar liquidación, esta de ajuste, aceptar, la cambiamos a estado cerrada y ahora sí podemos ir y liquidar la de julio. Liquidación julio, ahí está, esta sí no nos interesa. Bien, perfecto. Bien, tal vez haya, y lo repito por si tal vez no quedó claro o no me expliqué mejor, digamos, respecto a el criterio de liquidación, ¿sí? En cuanto a la fecha de ganancias. Particularmente voy con los que utilizan fecha de ganancias por el percibido, es decir, el mes siguiente, ¿sí? Es decir, ustedes, y depende cómo se haya liquidado. Vamos en el primer caso de que se haya liquidado primero SAC y después junio, ¿no? Con fecha de ganancias, lo que tenga que ver con la de junio, de julio. Entonces, ustedes en ese momento va a haber liquidado SAC
¿sí? Condición necesaria que haya liquidado y cerrado, liquida la liquidación de ajuste, es decir, procesa la liquidación de ajuste con fecha de ganancias, eso sí, siempre junio, la de ajuste. Entonces ahí le va a generar la devolución de la primera cuota. Ahora, si usted recién después va a liquidar la liquidación de junio con fecha de ganancias julio, sin problema, en esa liquidación va a tener la devolución de la segunda cuota, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el caso? Otro caso se puede dar. Usted liquida primero junio, ¿sí? Con fecha de ganancias julio. Después va a liquidar el SAC, ¿sí? Que va a llevar fecha de ganancias 6, le voy a poner por las dudas que se confunda, fecha de ganancias 6. Y va a generar la liquidación de ajuste también con fecha de ganancia 6. Como no puede generar en la misma liquidación de junio que ya hizo porque se encuentra liquidada en primer orden, va a tener que crear otra liquidación con fecha de ganancias 6, mejor dicho, con fecha de ganancias de la liquidación 6, pero con fecha de ganancia julio. ¿Sí? Una liquidación aparte, como si fuera una liquidación normal, ¿sí? Pero donde ahí se va a ver reflejado solamente, le quitará las novedades que tengan que ver al sueldo, antigüedad, presentismo, y solamente va a dejar incorporado, ¿sí? La devolución. Se va a ver reflejado eso. La devolución de segunda cuota me refiero, ¿sí? En ese caso. Porque si usted liquidara, por ejemplo, con ese criterio, fecha de ganancias, o mejor dicho, liquidación de julio, pero con fecha de ganancias de agosto, ya ahí el sistema deja de funcionar en cuanto a la devolución. Siempre, por disposición de la resolución, la segunda cuota tiene que ser devuelta en la liquidación inmediatamente siguiente, pero de fecha de ganancias julio. Siempre sea julio. Bien, dicho eso, vamos a ver en este caso, ¿sí? Consulta, perdón, este tipo de agenda no. Consulta de liquidación. ¿Sí? En estos casos va a haber mes julio, ¿sí? Vamos a ver dentro de lo que tenga, ¿no? Ya liquidado cualquier legajo, vamos a ver que acá, ¿sí? Además de la retención que hagan habitualmente del cálculo de ganancia, vamos a ver la devolución de la segunda cuota, ¿sí? Fíjense que lo hace en la liquidación con fecha de ganancias julio, inmediatamente siguiente a la de ajuste, pero con fecha de ganancias julio. Entonces, de esta manera queda determinado si ya devuelto en las dos cuotas referentes al SAC, ¿sí? Y creo que con eso concretamos lo que tenga que ver con la nueva resolución de AFIP en cuanto a SAC y ganancias. No sé si hay alguna duda, si se puede responder, estoy a disposición. No, Fer, no tenemos dudas, o sea, las dudas que ya tienen los clientes fueron respondidas anteriormente, pero bueno, sería conveniente que repitas un poco de vuelta lo que es el orden de la liquidación con respecto a este Sí. ajuste que hay que hacer de ganancia. O sea, ¿cuál es el orden y cuáles son los casos que se pueden presentar? Y Bien. una pregunta que sucedió bastante es si siempre hay que hacer ajuste. Ujú. No entendí. Ajá, Bien. eso, si puedes O responder sea, eso también ok, lo perfecto, aclaramos. sí, no hay problema. Bien, en Dale. cuanto a esta última pregunta, digamos, la actualización en el sistema respecto a lo de ganancias se establece como un ajuste, ¿sí? De hecho, va a ser una única liquidación donde se va a ajustar, ¿sí? Por eso es que es condición necesaria que el SAC se encuentre liquidado y cerrado para luego hacer la liquidación de ajuste. Es decir, como hace unos momentos mencioné, en el caso del sistema instalado o también en el sistema web, donde ya se encuentre establecida, mejor dicho, instalada la actualización, usted directamente liquida SAC, se va a fijar que el SAC, en el caso de que todo el promedio del semestre haya quedado por debajo de los 880, no le va a dejar exento el SAC, ¿sí? Porque no es ahí donde entra en juego la nueva actualización de exención del SAC. Por eso, primero es necesario liquidar el SAC, cerrarla y después hacer la liquidación de ajuste, donde ahí de esa manera hace todo el cálculo, compara digamos, el promedio de remuneraciones del semestre, si se encuentra por debajo, genera la exención del SAC, ¿sí? Y realiza la devolución, ¿sí? En esas dos cuotas. Pero sí, digamos, es necesario como única vez, porque de hecho así se determina, hacer un ajuste en este caso. No va a ser, esa devolución no se va a hacer en el cálculo habitual de impuestos a las ganancias que se viene haciendo, digamos, en liquidaciones normales, ¿sí? Por eso se hace de acuerdo en esta liquidación de ajuste. Bien, respecto a, digamos, lo que tenga que ver con el orden de liquidación, ¿sí? Una aclaración antes de esto. Esta devolución siempre y cuando se va a hacer por las retenciones sufridas a lo largo del semestre de las 12avas partes que se fueron calculando, ¿sí? Obviamente, si los legajos fueron superando los topes en determinados meses o en todos los meses,
Al superar el tope se le genera una doceava parte, ¿no? Se le calcula una doceava parte que entra en juego en el cálculo de retención de ganancias, por lo tanto ya hay una proporción de ese SAC sobre el cual se le hizo una retención por esta doceava parte, ¿no? Si el legajo sufrió retenciones por esas doceavas partes, en ese caso ahí se le va a hacer la devolución que le corresponda. Si en todo el semestre el legajo no tuvo, digamos, generación de doceavas partes, no le va a corresponder ningún tipo, ¿sí?, de devolución. Lo mismo si hubiese superado en el promedio los 880.000, ¿sí? En ambos casos no le va a corresponder devolución. Siempre en esos dos parámetros, digamos. Después, referente al orden de liquidación para generar el ajuste, ¿no?, y poder también, en todo caso, presentarlo en AFIP, puede darse el primer caso de que se liquide SAC primero y el criterio que se usa es SAC y luego junio. Bien, en ese caso, una vez que se liquide el SAC, luego va a haber que, una vez cerrado, va a haber que liquidar la liquidación de ajuste, ¿no? En este caso, ahí se va a dar la devolución de la primera cuota, ¿sí? Después liquida la de junio, en ese caso con fecha de ganancias junio, ¿sí? Siempre fecha de ganancias del mismo mes, ese criterio que utilice. Después, cuando liquide julio con fecha de ganancia julio, se va a dar la segunda devolución, ¿sí? La segunda cuota de la devolución. Eso por un lado. Después, si se liquida primero junio, es decir, primero la normal, y después se liquida el SAC, ¿sí? Una vez que tenga liquidado el SAC, no hay problema, se liquida la liquidación de ajuste. Se crea y se liquida la de ajuste, siempre en este caso con el criterio de fecha de ganancias del mismo mes, ¿no? En esa liquidación de ajuste se va a dar la devolución de la primera cuota y cuando se liquide julio, con fecha de ganancia julio, la devolución de la segunda cuota. Eso tomando el criterio del mismo mes y el orden, ambos tipos de órdenes me refiero. Ahora, criterio de ganancias por lo percibido, es decir, del mes siguiente, en el caso de que se liquida primero junio, obviamente va a ir con ganancias junio, se va a hacer la liquidación de ajuste posterior a la de SAC, ¿sí? Y en esa, obviamente, en esa de ajuste se va a dar la devolución de la primera cuota. Como falta aún liquidar la mensual, se va a liquidar la mensual de junio, que va a tener fecha de ganancias julio, ¿sí? Es decir, el mes siguiente. Entonces, al tener fecha de ganancias mes siguiente, ahí se va a dar, en cuestiones de pocos días, digamos, la devolución de la segunda cuota, ¿sí? En ese caso, no, digamos, se va a dar en ese mismo periodo. Ahora, ¿qué pasa si con el criterio de liquidación ganancias de lo percibido, es decir, mes siguiente, se liquida primero la mensual de junio, es decir, con fecha de ganancias julio, luego se liquida el SAC? A ese momento, con el SAC liquidado, deberemos liquidar la de ajuste. Se va a dar la primera devolución. En ese punto, la liquidación mensual ya va a estar liquidada. ¿Qué pasa? Aún falta liquidarle la devolución de la segunda cuota. Si nosotros hacemos liquidación de la fecha de liquidación julio, pero ganancias agosto, ya el sistema no va a hacer la devolución porque siempre va a tener que ser sobre ganancias de mes 7, ¿sí? Entonces, dentro de ese mismo periodo, es decir, fecha de liquidación 6, pero fecha de ganancias 7, ¿sí? Generaremos una liquidación de tipo mes normal, donde obviamente se le van a quitar las novedades que no vayan y se le va a dejar la que tenga que ver con la devolución. En esa liquidación se va a devolver la segunda cuota, ¿sí? Son, digamos, diferentes situaciones que se pueden dar, pero al tener que hacerse esa devolución en liquidaciones separadas, y depende del criterio de liquidación en cuanto a ganancias que se utilice, son, digamos, las dos posibilidades que existen. No sé si quedó relativamente claro, pero si no, lo puedo repetir o en algún caso en particular. No, claro está, Fer. Lo que pasa que son, así como comentas, son cada uno un particular Sí, y deben ver cómo va a funcionar con respecto a su forma de liquidar, ¿no? Igual sí, sí, por supuesto. Mm. Como dijo Matías, toda esta consulta la vamos a tratar de enviar cuando tengamos el video, ¿no, Matías? Sí, sí, sí. Me parece que lo mejor es eso, armar un pequeño documento con las 4 o 5 consultas Claro. que más salieron y lo enviamos ahora con el video. Obviamente lo más rápido posible porque acá al 30 tiene que estar todo listo.
Sí, sí, ni hablar. Tal vez visualmente es mucho más claro para identificar las diferentes situaciones. Así Sí, verbalmente tal vez no se puede dar porque, a ver, para tratar de mostrarlo se deben generar muchas cantidades de, o sea, liquidaciones y legajos con diferentes criterios de liquidación. Pero sí, lo conveniente sería tratarlo en un documento con todas las situaciones y que quede plasmado. bueno, muchas Igual gracias, Fer. Matías, sí. Igual Matías, lo que tiene que quedar claro para todos los que están conectados es que la liquidación que se está proponiendo de ajuste es por exigencia de la FI y de la RG, ¿ok? O sea, Claro. sí o sí, la primera devolución debe hacerse en una liquidación adicional que una liquidación normal, que no es la liquidación del SAT. Es por eso que es una liquidación tipo especial que se crea en el sistema por exigencia de la RG para hacer la primera devolución. Y la segunda devolución, como dijo Fernando, se hace en la próxima liquidación tipo normal. Bien, y esa liquidación tipo de ajuste que estamos proponiendo y que está exigiendo la FI, sí, sí o sí debe estar presentado en libro solo digital. Si ustedes quisieran, por supuesto, como comentó Fernando, no incide en contribuciones, pero si quieren presentarla, que se hizo esa devolución al legado, pues perfecto, en libro solo digital en el orden correspondiente. Bien, igual todas las consultas se harán entonces después en el documento. Bien, Y y creo que también obligatoriamente tiene que ser en junio y julio. sí, exacto. Y ahí de paso respondo también a una consulta que estoy viendo. La primera cuota, sí, es en una liquidación aparte con un recibo aparte, ¿sí? Se debe generar un recibo aparte donde se va a verificar justamente esta devolución. Después, en cuanto a la, digamos, la información o la presentación en cuanto al libro de sueldo digital, es como cualquier otra liquidación, no impacta, digamos, en cargas sociales, pero sí debe respetarse el orden de presentación como se venía haciendo, ¿sí? Si se liquidó esta de ajuste en segundo orden, se presentará como segunda liquidación y así sucesivamente con el resto de las liquidaciones. Bueno, Fer, muchas gracias por todo lo que preparaste. Fue bastante completo. Siempre va a haber dudas por lo complicado y lo apurado que fue todo el tema este que salió reglamentado a último momento. Pero estaba muy bien preparado, así que te agradecemos. Agradecemos a todos por haberse Bueno, presentado muchas también. gracias. A Gabriela, a Alexis, a Candela, que también estuvo en el back. Así que, bueno, los invitamos a todos a ahora esperar el video con estas pequeñas preguntas que han salido. Así que, bueno, los invitamos a sumarse a estos webinars que hacemos cada cierto tiempo y con estos temas que salen así ad hoc. Así que, bueno, gracias a todos.